grabar y vamos dando inicio a la clase. Disculpen el cambio, pero por un tema de organización me vi obligada a adelantarla, no quería cambiarla para otro día, solo adelantar un poco el horario. Calculo que ahora por ahí se van a ir sumando más compañeros, pero bueno. Bueno, la idea de esta clase, nuestro primer encuentro virtual, es un poco hacer un resumen o condensar todos los temas que ustedes ya vienen viendo y estudiando con las clases que se van publicando semanalmente. Por supuesto también, en principio, es el aclarar dudas que ustedes tengan y que van a ir planteando. Sé que esta primera parte de la materia genera muchas dudas, y después si no vamos a ir desarrollando el tema, sobre todo el dominio y las diferencias con las relaciones reales y un poco lo que tiene que ver con el boleto de compraventa. En el cursado aquí en Martilleros le damos prioridad a estas primeras unidades y que tienen que ver con la constitución del derecho real de dominio, porque es donde ustedes más van a intervenir después en el desarrollo de su profesión, que tiene que ver con esta intermediación en la compraventa inmobiliaria, sobre todo. Entonces, por eso el tema de le damos tanta prioridad a esta primera parte, a la constitución del derecho, cuáles son las formalidades y los requerimientos para eso. Pero previo a comenzar con el desarrollo de la clase, quería saber si tienen alguna duda que quieran plantear, alguna cuestión, lo que no vengan entendiendo de la materia, de los temas que se fueron desarrollando. Este es el momento para quien quiera hacerlo. ¿Hay alguna duda Buenas puntual? tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? De Olavarría, Leonardo Graf. ¿Qué tal, Leonardo? Mira, duda en la materia es muy clara. Mi duda es respecto de la implementación. O sea, primero, como cualquier estudiante, la duda a partir de qué es lo que me van a tomar en un final de esto, porque realmente es súper extenso, ¿sí? Y con muchas características, con muchas propiedades cada uno de los puntos. Entonces, sí, lo entiendo. Ahora, de entenderlo a fijarlo, si tengo que fijar todo ese conocimiento, ahí tengo el primer problema. Y el segundo, que creo que es la mayor parte de la materia va orientado a eso, a poder determinar profesionalmente cuando me está hablando de posesión, de dominio, de titular real de la cosa. Bueno, yo calculo que por ahí irá la clase de hoy. Sí, por supuesto, ¿no? Y por supuesto eso lo vas a lograr con el estudio completo de la materia, por eso es una materia que tiene un examen final, porque es necesario integrar todos los conocimientos para verlo. La forma de tomar, y como va a ser también la forma del primer trabajo práctico, es el planteo de un caso. Se plantea un caso práctico para que ustedes ahí puedan aplicar esos conocimientos, y ahí todas las dudas que a vos se te generan, por supuesto, de cuándo estoy en presencia de una relación, cuándo estoy en presencia de una posesión o de una tenencia, cuándo es titular de dominio o no lo es, qué derecho tiene, el poseedor tiene derechos, el poseedor goza de algún derecho frente al titular de dominio, no lo tiene. Bueno, estos son puntos que tenemos que ir, bueno, vamos a ir aprendiendo durante toda la cursada, pero por eso les decía que para ustedes y la profesión de ustedes lo importante es esta, más que nada esta primera parte de la materia, y después nosotros, luego de ver en extenso el dominio, que es el primer derecho real o el derecho real más importante, después desmenuzamos y vemos el resto de los derechos reales, pero le damos, digamos, una menor importancia desde el punto de vista de que ustedes en el desarrollo profesional, si bien los van a ver obviamente, no van a intervenir por ahí en la constitución tanto de un usufructo, una prenda, a ver qué está, que existe, tienen que conocerlo, pero no es donde ustedes van a intermediar, sino que va a ser más que nada en la constitución del derecho, y de ahí que vamos a estudiarlo bastante. Sí, vos tenés el miedo del final y de cómo terminar con la materia, pero bueno, la idea es que de a poco, bueno, con las tareas, con los trabajos prácticos. El trabajo práctico, si bien es una exigencia que nos plantea la universidad, tiene su recuperatorio, y la idea es poder comprenderlo. La idea no es que se apruebe en la materia, es comprenderle un poco la dinámica. Lo que tienen los derechos reales es el tema que uno tiene que empezar a pensar diferente cómo veníamos pensando las relaciones, que les pasa también a los que estudian abogacía. Nosotros siempre, cuando estamos dentro del ámbito del derecho, ¿qué planteamos? Que hay una relación entre personas, ¿cierto? El derecho se da en una relación de alteridad, es decir, que cuando yo estoy, hay un otro, ahí empieza a regir lo que es el derecho, hasta dónde es lo tuyo, hasta dónde es lo mío. Entonces hablamos siempre de una relación entre personas.
El conflicto o la forma distinta que tenemos que pensar de los derechos reales es el hecho que en materia, cuando hablamos de derecho real, no hablamos de relaciones entre personas, sino que hablamos de una relación entre una persona y una cosa. No hay un otro cuando hablamos del derecho real. Sí existe este otro para la constitución del derecho, pero una vez que el derecho está constituido, la relación es directa e inmediata entre la persona y la cosa objeto del derecho. ¿Por qué decimos que existe un otro? Porque la forma en cuales nacen los derechos reales, la principal manera, tiene que ver a través de una relación personal, es decir, a través de la constitución de un contrato en el cual yo adquiero la cosa, ¿sí? Si hablamos del derecho de dominio. Entonces, ¿cómo nace un derecho real? En virtud de un contrato. ¿Cuáles son los 3 contratos que pueden hacer nacer el derecho real? Son solo 3. Un derecho real puede nacer por una compraventa, por una permuta o por una donación. Son los 3 contratos que permiten, o sea, o que a través de los cuales se transfiere el dominio, ¿sí? Entonces, en virtud de estos 3 contratos pueden hacer un derecho real. Entonces ven que tenemos primero una relación personal que da nacimiento a lo que va a ser la relación real. Es decir, constituido el derecho real, ahí nace la relación real entre la persona y la cosa. Y esta relación es directa o inmediata, porque una vez que yo estoy constituido en cabeza del derecho real, ya no existe ninguna otra persona. Si bien existe en un inicio, porque si yo adquiero una cosa, necesito de alguien que me lo venda y yo debo pagar el precio, y este vendedor me va a poner en posesión de la cosa. Una vez que yo ya estoy en posesión de la cosa, con el título, ahí la relación es directa e inmediata entre el titular y la cosa. Pero por eso hacemos tanto hincapié en diferenciar las relaciones reales de las relaciones personales, ¿sí? Para no confundirlas, pero tener en cuenta que el derecho real nace en virtud de una relación personal, ¿sí? O puede nacer un derecho real también en virtud de una disposición de última voluntad, en el caso de un testamento, o en el caso mismo del fallecimiento de una persona que no deja testamento, sabemos que los herederos continúan la persona del causante. Entonces, en este caso no va a haber una relación de tipo personal, sino que va a ser legal, es decir, la ley va a ser el que nos va a determinar que ante el fallecimiento de una persona lo suceden sus herederos forzosos, o en el caso de que esta persona haya dejado un testamento, dispondrá cómo adjudicar los bienes a sus herederos forzosos o a otras personas. Entonces esa es otra forma de que nazcan los derechos reales. Y la tercera manera que tienen de nacer los derechos reales es el paso del tiempo. Ustedes saben muy bien que si uno se encuentra en posesión de una cosa durante un lapso de tiempo determinado, que la ley va a establecer y cumpliendo determinadas condiciones, puedo adquirir el derecho real. Generalmente este derecho real de dominio, que es el caso de la prescripción adquisitiva o usucapión. Entonces, esas son las 3 maneras en las que el derecho real puede nacer. En forma derivada, cuando alguien me lo transmite, alguien me lo transfiere, que es el caso de las relaciones personales o de algún contrato, o en el caso de heredarlo, o en forma originaria, cuando yo lo prescribo y lo adquiero por usucapión. Pero a ver, por eso hacemos tanto hincapié en diferenciar las relaciones personales de las relaciones reales. Tenemos que tener en cuenta que son diferentes, pero que una es causa de la otra, ¿sí? Las relaciones personales son causa de las relaciones reales y no aquellas a las que le dan nacimiento. Bien, entonces, partiendo de la base de esto, vamos a ver que ¿cómo podemos definir los derechos reales? A mí las primeras clases me gusta comenzarlas con esto. Yo voy a ir a una definición, que es la definición que ustedes tienen en el material, que es la definición de los derechos reales del doctor Allende. Les voy a compartir la pantalla que la tengo en una presentación, así la vamos a ir leyendo juntos, porque en base a esta definición es que hemos estructurado la materia. A ver, ahí está, ya lo podemos ver, ¿lo pueden ver ustedes? ¿Todos bien la presentación? Perfecto. Bien. Entonces vamos a ir aquí. Esperen, no. ¿Saben qué? ¿Se ve bien? ¿Se ve completa la definición? Sí. A mí me aparece arriba el tema del chat y demás, pero ustedes no. Entonces, ¿cómo define el doctor Allende los derechos reales? Nos dice que el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona y una cosa determinada una relación inmediata,
que previa publicidad obliga a la sociedad a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo, naciendo para el caso de violación una acción real que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persequendi y ius preferendi. Es muy largo, pero lo que nos interesa son las palabras resaltadas. Entonces nos va a decir que el derecho real es un derecho absoluto y de contenido patrimonial. Nosotros ya hemos estudiado, se estudia en Civil 1, la clasificación de los derechos subjetivos. Decimos que los derechos patrimoniales son todos aquellos que tienen un valor económico. Y aquí es lógico porque el objeto de los derechos reales son las cosas, y sabemos que las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Entonces, como tal, es un derecho patrimonial, ¿bien? Forma parte del patrimonio de la persona. Y es absoluto desde el punto de vista que puede ser oponible a toda la sociedad. Es decir, que la sociedad completa debe respetar mi derecho real. Toda la sociedad debe respetar el ejercicio del cual yo gozo respecto del derecho de dominio, o del dominio sobre mi inmueble, el dominio sobre mi automotor, y así ninguna persona puede entrar a mi inmueble, ninguna persona puede subirse a mi auto, ninguna persona puede cometer un daño con respecto a mis cosas. Esto es lo que tiene que ver el derecho absoluto, un derecho subjetivo absoluto. ¿Bien? Después nos habla de esto, de estas normas sustancialmente de orden público. A diferencia de lo que sucede en los derechos personales, a donde lo que rige es la autonomía de la voluntad y la libre disposición que tienen las partes respecto a lo que quieren contratar, en materia de derechos reales, si bien es elección de la persona constituir o no un derecho real, no pueden constituirse otros derechos reales que los que expresamente nos regula el Código Civil. Ustedes saben que existe, o es la regla que no hablamos del número clausus o número cerrado. Nuestro Código Civil nos enumera los derechos reales y no puede constituir otros de los que expresamente el artículo 1887 del Código me dispone. Si no se constituye bajo la normativa del Código, no valdrá como derecho real. Y eso es lo que tiene que ver con que sean normas sustancialmente de orden público. No todo es de orden público, como sucede, por ejemplo, en el derecho de familia, pero tampoco todo está librado a la libertad de las partes, como sucede en materia contractual o en las relaciones personales. Estamos en un mix, que si bien tenemos números clausus de derechos reales que podemos constituir, que nos va a permitir después tomar ciertas decisiones o pautar ciertas cosas distintas. Por ejemplo, si yo constituyo una servidumbre, va a poder ser no solo las servidumbres legales, sino alguna servidumbre que no esté legislada, y va a poder constituirla como tal, porque la ley me lo permite. Voy a poder pactar plazos determinados, si yo quiero constituir una determinada, por ejemplo, algún derecho de garantía, una hipoteca, más allá de los plazos establecidos, voy a poder cambiar ciertos plazos, no lo registral, pero sí otras cuestiones. El usufructo, voy a poder establecer cuál el objeto del usufructo sin ningún problema. Entonces hay determinadas cuestiones que la ley nos va a permitir flexibilizar un poco, sin perjuicio de que rige el orden público en lo que tiene que ver en el número cerrado de los derechos reales que establece. ¿Bien? Entonces es un mix entre ambos, entre lo que vendría a ser un orden público estricto y lo que vendría a ser una libertad como rige en materia de contractual. Por eso nos habla de este orden público. ¿Bien? Continúa la definición y nos dice que establecen entre una persona y una cosa determinada una relación inmediata. Esto es lo que decíamos, que es una relación distinta de la relación personal, porque no hay una persona, no hay nadie en el medio, la relación es directa. La persona, objeto del la persona y la cosa, objeto del derecho. ¿Bien? Tenemos solo estos dos elementos. Y aquí otro punto importante que nos habla, que es el de la publicidad. Y cuando nos habla de la publicidad, es aquí a donde empieza a jugar el concepto de la posesión. ¿Sí? Cuando se habla de publicidad, todo el mundo se imagina ir a un registro, al registro de la propiedad, por ejemplo, y sin embargo la primera publicidad y la publicidad más importante no pasa por el registro, sino que pasa por el ejercicio del derecho, y cómo se exterioriza el derecho de dominio a través de la posesión. Entonces, la principal fuente de publicidad que tienen los derechos reales es esta relación de poder que es la posesión, que es el hecho de tener la cosa bajo mi poder y comportarme como dueño. Esa es la principal publicidad. Eso es lo que obliga a la sociedad, como dice el resto de la definición, a abstenerse de realizar cualquier acto. Porque, ¿cómo me doy cuenta yo si mi vecino, qué relación tiene mi vecino con la cosa desde el punto de vista jurídico? Si no soy muy amigo de mi vecino, no lo sé. Yo no sé si mi vecino es dueño de la casa, si la alquila,
Si es un heredero y le corresponde algo, pero todavía en realidad no tiene nada, o si se la prestaron o si la usurpó antes de que yo me mudara. Yo no lo puedo saber eso. Yo lo único que sé es que mi vecino vive ahí y se comporta como el dueño. Entra y sale todos los días, corta el pasto los fines de semana, invita gente, cada tanto pinta la reja. Yo lo que sé es eso. Entonces, ¿qué presumo yo? Que es el titular, más allá de cuál es la relación jurídica. ¿Por qué? Porque no la puedo conocer de otra manera. O sea, no cualquier persona puede presentarse en el registro de la propiedad inmueble y solicitar un informe. Tienen que ser profesionales específicos y por alguna causa específica. Entonces, ¿cuál es la publicidad? ¿Cómo hago yo? ¿Por qué yo me abstengo de entrar en el inmueble de enfrente? ¿Y por qué es de otra persona? Ahora, ¿de quién? No lo sé, pero para mí es del que vive, porque ejerce actos posesorios. Entonces vemos que la posesión es la primer fuente de publicidad de los derechos reales. Más allá de que después con ciertas cosas determinadas tengamos otra publicidad distinta, como es la publicidad registral. Sabemos que la publicidad registral rige solo con respecto a las cosas inmuebles y a las cosas muebles registrables, que fueron adquiriendo mayor valor, como es el caso de los automotores, las motos, por supuesto, las aeronaves, las embarcaciones, ¿sí? Son cosas muebles registrables. Pero en principio regía primeramente para las cosas inmuebles. Bien, por eso la importancia de la posesión, que ahora vamos a volver sobre el tema. Pero terminando con la definición, y obviamente esta publicidad y este hecho de la absolutez del derecho real, que todo el mundo debe respetarlo, genera acciones para proteger esto que la ley, precisamente este derecho que la ley me está otorgando. Y estas acciones son esas acciones reales que digamos, surgen de las ventajas, como nos dice, de ius persequendi y ius preferendi, que tiene que ver con el derecho de persecución, el derecho de perseguir la cosa de manos de quien la tenga, y el derecho de preferencia. ¿Sí? Eso tiene que ver con el primero en el tiempo, mejor en el derecho. Aquella persona que constituyó un derecho real sobre la cosa con anterioridad tiene preferencia frente a los que constituyeron otro derecho real con posterioridad, si es que ambos derechos son compatibles, obviamente. Entonces, en base a esta en base a esta definición, es que nosotros tenemos estructurada la materia. Nuestra materia no es ni más ni menos que el explicar con detenimiento esta definición, porque así vamos a tener una parte general que nos va a hablar de esta absolutez, del orden público, nos va a diferenciar las relaciones reales de las relaciones personales, ¿sí? Nos va precisamente a definir y a ejemplificar bien lo que es esta relación entre la persona y la cosa. Vamos a hablar del concepto de posesión, que tiene que ver con esta publicidad primigenia que tiene el derecho real, y el modo de ejercicio, es decir, esa exteriorización del derecho real no es ni más ni menos que el ejercicio de la posesión. Y después nos vamos a detener en cada uno de los derechos reales que tienen que ver con este orden público y con este numerus clausus, a estudiar en detenimiento cada uno de estos derechos reales que el Código me enumera y me establece, para finalizar con las acciones reales, que es la forma de protección que el ordenamiento jurídico le otorga a este derecho real. Bien, este derecho real del cual gozamos. Entonces, la materia está estructurada, el programa de la materia está estructurado en base a el desarrollo de esta definición que nos dice que son todos los derechos reales. Bien, nos lo define bien detallado, pero si a nosotros al momento de definir lo que conocemos son las palabras resaltadas, eso es lo importante, y eso es lo que hay que conocer, que son o cómo definimos al derecho real. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Voy rápido porque todo esto lo doy por sabido desde el punto de vista que lo han leído y lo tienen publicado en las clases. ¿Sí? ¿Cómo define el Código Civil los derechos reales? Igual que la anterior, un poco más acotada. Nos dice el artículo 1882 que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre ese objeto, en forma autónoma, en que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Con otras palabras, ni más ni menos nos dice lo mismo. Bien, un poco más escueto, pero no quita lo mismo. Ahora, ¿cuál es el objeto de los derechos reales? Esto sabemos obviamente que el objeto de los derechos reales son las cosas, ¿bien? Antiguamente decíamos que a rajatablas el objeto de los derechos reales eran las cosas y no podía haber otro objeto. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial nos dice, en la última oración, como vemos en este artículo, que nos establece que el objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley.
Y esto tiene que ver un poco con algunos de los derechos reales nuevos que incorporó el Código Civil, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, con el derecho real de tiempo compartido, y en el cual vamos a ver al momento de estudiarlo con detenimiento que podemos jugar con algunas cuestiones que tienen que ver con los bienes y no con las cosas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un bien y una cosa? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Hay alguna diferencia? ¿O cosas y bienes son sinónimos? Deshabiliten el micrófono el que se anime, a ver. Hablar de cosas y de bienes, ¿es lo mismo? Bueno, voy a tener que decir yo la diferencia. No, creo que no es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la Bienes es algo que diferencia? se registra, me parece, o sea, como por ejemplo una casa o algo, y una cosa puede ser cualquier cosa que no tiene por qué, No. ¿no? Una casa no deja de ser una cosa por registrarla, eso es una formalidad que establece la ley porque es una cosa inmueble, por eso las clasifican muebles o inmuebles, y les establece una distinta manera de, una formalidad distinta al momento de la transmisión, por ejemplo, pero no pasa la Pero se diferencia transmite por eso. diferente, porque yo te puedo dar una virome y es una Se cosa y no transmite diferente, pero no dejan de ser cosas, no dejan de ser son las dos. cosas. Tanto una casa como una virome son objetos materiales susceptibles de tener un valor y son materiales. Yo la puedo percibir La, por los sentidos, tanto la virome como la casa. la Claro. diferencia es el contenido patrimonial del bien. No, tanto los bienes como las cosas tienen contenido patrimonial. El tema pasa porque es una relación de género-especie. Cuando hablamos de bienes, hablamos también hablamos de derechos. El patrimonio de una persona está compuesto por bienes y cosas. Las cosas son una parte de los bienes, un subconjunto si se quiere, porque las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Los bienes son inmateriales. Cuando hablamos de bienes, hablamos de derechos. Ustedes saben que los derechos tienen un valor económico y el patrimonio de una persona está conformado por bienes y cosas, por derechos y cosas. Entonces, cuando hablamos de bienes, hablamos de un género, las cosas son la especie. Y en principio, objeto de los derechos reales solo pueden ser las cosas, objetos materiales. Los objetos inmateriales son objetos de otros derechos, como son los bienes. Los derechos de autor, por ejemplo, Personalísimos. serían bienes, pero no Claro, son cosas. exacto, los derechos intelectuales, los derechos personalísimos no son patrimoniales, Adriana, los derechos personalísimos son extra patrimoniales, no tienen un valor económico. Cuando hablamos de los bienes, estamos hablando de los derechos personales, los derechos personales y los derechos intelectuales, que dentro, recuerden ustedes, dentro de los derechos Sí, patrimoniales, son tres: los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Entonces, cuando los bienes son estos dos, los derechos personales y los derechos intelectuales, que no caen en el objeto de los derechos reales porque exceden las cosas, no son cosas el objeto. Los derechos reales, el objeto son solo las cosas, salvo, como les decía, esta última aclaración que nos hace la ley, el nuevo Código Civil, con respecto a los bienes taxativamente señalados por la ley y que veremos en particular en algunos derechos reales, pero no en la generalidad, es la excepción. ¿Bien? Bueno, entonces quedó claro eso. Bien. Y ahora sí, vamos a esta enumeración rápido porque quiero pasar a otro tema, pero ustedes saben, como dijimos... Perdón. No me quedó claro. No me quedó claro la diferencia entre las cosas. Perdón, no me acuerdo ahora cómo era la pregunta. Los bienes y las cosas. Entre los bienes y las cosas. Bueno, a ver. Perdón. Estamos en una relación de género-especie. Los bienes incluyen a las cosas, pero los bienes habla de objetos materiales e inmateriales. Las cosas son solo los objetos materiales dentro de los bienes. Los inmateriales, sí, ya leímos, tenemos acá esta definición de los bienes materiales se llaman cosas, eso lo tienen que saber. Desde Civil 1 ustedes tienen, o derecho privado, como se llame, ahí se estudia cuáles son las cosas, y la definición de cosa, objeto material susceptible de tener un valor. Que sea material significa que se percibe a través de los sentidos. Todo lo que puedo ver y tocar es una cosa. Lo que no se pueda ni ver ni tocar no es una cosa. ¿Bien? Ahí estamos hablando de los derechos. Los derechos, entonces, estos forman parte del patrimonio de una persona, los bienes y las cosas. Los bienes, el objeto son los derechos personales y los derechos intelectuales, y las cosas, el objeto son los derechos reales. ¿Está claro ahora? Perfecto, gracias. Bueno, bien. Entonces, vamos a la enumeración que nos hace el Código Civil. El Código Civil es una enumeración de derechos reales
que vamos a ver, bueno, los ponemos todos, están todos por aquí. Todos los derechos reales enumerados. El Código Civil y Comercial en el 2015 introdujo más derechos reales de los que antiguamente estaban enumerados, aunque no por eso no existieran. Derecho a la propiedad horizontal, por ejemplo, estaba en una ley complementaria al Código Civil. El resto de los derechos reales, como los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, sí, esos fueron incorporados porque antiguamente se manejaban como una forma contractual, no existían como derecho real por este principio del numerus clausus que venimos hablando. Y el derecho real de superficie estaba expresamente prohibido por el Código Civil anterior, luego está habilitado, permitido ahora por nuestro nuevo Código Civil. Ahora, vamos a ver que la enumeración que nos hace el Código de los Derechos Reales no es una enumeración al azar. Es necesario conocerla y conocerla en orden, porque la importancia de esto es que va del derecho real que mayor cantidad de facultades otorga respecto de la cosa, que es el dominio, en forma decreciente o en forma, digamos, en una degradación desde el punto de vista que vamos bajando o disminuyendo las aptitudes que nos otorga el dominio en cada uno de los derechos reales que se encuentra por debajo, va disminuyendo el ejercicio del titular, y es cada vez menor el derecho que tiene respecto de la cosa. Entonces el dominio es el derecho real por excelencia, ¿sí? Como graficamos el derecho real con el dominio, el ser titular de una cosa, ¿bien? Es el que mayor cantidad de facultades otorga, el derecho de uso y goce, el derecho de percibir los frutos, el derecho de disponer de la cosa. Ahora, cuando uno de los atributos del dominio, como es el tema de que el dominio es exclusivo, cuando ya tenemos dos personas que tienen el mismo derecho a la misma cosa, es decir, dos titulares de dominio respecto de una cosa, no podemos estar en el mismo derecho real, porque se perdería la exclusividad. Entonces pasamos a estar en otro derecho real, que es el condominio. ¿Por qué? Porque ya me tengo que poner de acuerdo con un otro respecto a las decisiones que voy a tomar respecto de la cosa. Entonces aquí ya no estamos en el mismo derecho real, ya pierdo una de las aptitudes del dominio y paso a estar en otro derecho real, que es el condominio. Y así todos los derechos reales que se ejercen sobre la cosa común, se dice, como el condominio, la propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerio privado. Es una cosa que nos pertenece en común a todos, y todos vamos a poder, a todos los titulares obviamente, vamos a poder ejercer este derecho de acuerdo a ciertas particularidades y de acuerdo a ciertas reglamentaciones que no tiene el titular de dominio. Por eso estamos en una escala inferior, ¿sí? Todos estos derechos reales igualmente se ejercen sobre cosa propia. La cosa es nuestra, tanto en el dominio como en los derechos que se ejercen sobre la cosa común. Yo tengo un porcentaje sobre esa cosa común, entonces ejerzo un derecho sobre una cosa propia. Ahora, ¿qué sucede cuando se ejerce un derecho real sobre una cosa ajena? Que son todos los derechos reales que ustedes ven en la segunda columna. Aquí va a existir un titular de dominio que entrega o que constituye un derecho real respecto de su cosa, y esto hace que él, como titular de dominio, vea limitada la disposición, porque no va a poder ejercer la posesión, solo va a ser un titular registral, si se quiere, mientras que del otro lado vamos a tener un titular de otro derecho real que va a gozar de alguna característica de la cosa que me corresponde, o de la cosa de otro. Y así vamos a tener los derechos reales de superficie, el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres, y por otro lado también la hipoteca, la anticresis y la prenda. Dentro de estos derechos reales que se ejercen sobre cosa ajena, los vamos a subclasificar en aquellos derechos de disfrute o derechos de garantía. Los derechos de disfrute son aquellos en los cuales gozo de la característica de la cosa de otro. Tengo un derecho a favor mío, digamos, puedo gozar y puedo utilizar la cosa de otro dentro de los límites del ejercicio del derecho, como es el usufructo, el uso y la habitación y las servidumbres. Y en el caso de los que quedan, que son los derechos reales sobre cosa ajena, son de garantía desde el punto de vista que yo no puedo usar y gozar de la cosa de otro, sino que el objeto que tiene es que son de carácter accesorios a una obligación principal, en la cual si el deudor no la cumple, yo voy a tener el derecho, como titular del derecho real de hipoteca o de prenda, de ejecutar esa cosa sometida a la hipoteca y cobrarme del producido de la venta en subasta, y como tal, digamos, ejercer mi derecho de esa manera. El derecho consiste en la posibilidad de ejecutar esa garantía y poder cobrarme y poder imputarlo al pago de la deuda por la cual esa garantía se constituyó.
¿Bien? Y ahí tenemos entonces cómo clasificamos a los derechos reales. En los derechos reales, como dijimos, sobre cosa propia, que son todos los que están desde la columna de la izquierda, y sobre cosa ajena, los de la columna de la derecha, que a su vez pueden ser de disfrute o de garantía. ¿Sí? Por supuesto, después veremos y comprenderemos en detenimiento cada uno de estos derechos reales, que es el objeto del estudio de toda la materia. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Pero vamos a ver que igualmente podemos relacionarnos con las cosas de muchas maneras diferentes. Yo puedo relacionarme con una cosa sin ser titular de ningún tipo de derecho real. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué les parece? Necesariamente para tener acceso a una cosa determinada, ¿debo tener un derecho real? ¿Debo constituir el derecho real o debo ser titular de un derecho real? ¿Alguno se anima a decirme algo al respecto? ¿O puede existir alguien que no sea titular de un derecho real y sin embargo tenga el acceso a la cosa, o aún tenga la posesión de la cosa? Sí, puedo tener la tenencia, no necesito estar registrado como propietario. Puedo detentar la Exacto. cosa, puedo darle uso. Bien. ¿Y cómo llegaría yo a tener el uso de esa cosa si no soy el propietario? Porque el propietario me la alquiló, me la prestó, porque básicamente la estoy usando de todos modos sin pedirle permiso a nadie, por muchas situaciones. Bien, por muchas situaciones. Vamos a ver qué modos de estar con respecto de la cosa o de relacionarse con la cosa es lo que denominamos las relaciones de poder. Y el código nos define dos relaciones de poder, las principales. La primera que es la posesión y la segunda la tenencia. Cuando hablamos de la posesión nos habla de ejercer un poder de hecho sobre la cosa comportándome como el titular. Es decir, yo tengo la cosa bajo mi poder, que tener la cosa bajo mi poder no implica necesariamente tenerla todo el tiempo agarrada, tener todo el tiempo en la mano, sino que es la posibilidad física de acceder a la cosa, ¿sí? Es decir, el hecho de que yo como titular o como poseedor del automotor, de un auto, puedo dejarlo estacionado en la esquina, pero como tal no pierdo la posesión. ¿Por qué? Porque tengo la llave, entonces tengo la posibilidad física de acceder al auto, sentarme y salir manejando. Lo mismo con mi casa. Salir de mi casa no implica perder la posesión porque no la tengo bajo mi poder, es la posibilidad física de acceder. ¿Cómo se accede a un inmueble? A través de tener la llave y poder acceder al mismo. Entonces, en eso consiste la posesión. Mientras que la otra relación de poder, más importante, es la tenencia que consiste en ejercer el poder de hecho sobre la cosa, en eso estamos igual, pero comportándome como representante de poseedor, es decir, reconociendo que existe otra persona con un derecho mejor. Ahí me ponían en el chat el tema del inquilino. Por supuesto, el inquilino es el principal ejemplo del tenedor, desde el punto de vista que el inquilino, si bien tiene la cosa bajo su poder, reconoce todos los meses al ir a abonar el alquiler y depositarle el alquiler al locador, que otro tiene un mejor derecho y que él está en tenencia de la cosa porque otro se lo permite, en virtud de una relación personal. ¿Sí? Porque se celebra la relación personal, que es firmar este contrato de locación, de manera de que a mí me entregan la cosa. ¿Sí? El inquilino nunca tiene un derecho real respecto de la cosa, tiene solo una relación de poder, que es la tenencia. Pero existe una relación real entre el inquilino y la cosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me estoy sirviendo de una cosa. La relación personal se da entre el inquilino y el locador. Pero cuando existe una cosa, de por medio siempre hay una relación real. No habrá un derecho real, pero sí hay una relación de poder. ¿Comprenden esa diferencia? ¿Sí? Tener una relación real no necesariamente implica un derecho real. Una relación real es una relación entre una persona y una cosa. Si tengo derecho a eso, habrá un derecho real. Si no lo tengo, me quedo en una relación de poder. Pero sí existe una relación real. Mientras que la relación personal se da entre personas. ¿Sí? Nunca va a existir una relación personal entre una cosa y una persona. Ahora, estas relaciones de poder pueden estar fundadas, como dijimos, en un derecho personal, el ejemplo que dimos recién del inquilino. El inquilino entra en tenencia, tiene la tenencia de la cosa en virtud de una relación personal. Firma un contrato y entra a ese inmueble, ¿por qué? Porque le entregaron la llave, y en virtud del contrato tiene válidamente derecho a vivir en ese inmueble. ¿Bien?
Entonces, como tal, esa es una relación de poder, que es la tenencia, que está fundada en un derecho personal. Ahora, esa relación de poder puede estar fundada también en un derecho real. Y aquí ya vamos a hablar más de la posesión. Desde el punto de vista que si yo adquirí el inmueble, tengo derecho como poseedor. Es decir, digamos, tengo el derecho, digamos, tengo la posesión de la cosa en virtud del ejercicio de un derecho real. Se exterioriza el dominio a través del ejercicio de la posesión. Lo mismo sucede con el resto de los derechos reales. Un usufructuario al cual se le entrega la cosa para ejercer el usufructo, él posee la cosa, la tiene bajo su poder, y su ánimo no será de dueño, sino su ánimo será del usufructuario. Posee la cosa sabiendo que existe otro con mejor derecho, porque existe un titular de dominio, ¿sí? Pero él ejerce en virtud de poseedor. Entonces es en virtud, perdón, del ejercicio de su usufructo. Entonces posee en virtud de su usufructuario, y como tal es poseedor, no deja de ser poseedor. Todo ejercicio de un derecho real implica la posesión o el ejercicio de la relación de poder, salvo los derechos reales que no se ejercen por la posesión, que son solo dos. ¿Recuerdan cuáles son? Hay solo dos derechos reales que no se ejercen por la posesión. A ver si el chat aquí nos ilumina. La hipoteca, bien. Uno es la hipoteca. La anticresis. No, la anticresis se ejerce por la posesión. Pero el principal es la hipoteca y otro más, que son de los de disfrute. ¿Qué derecho de disfrute no se ejerce por la posesión? Las servidumbres. Las servidumbres y la hipoteca son los dos derechos reales que no se ejercen por la posesión, ¿sí? La hipoteca, ¿por qué? Porque la cosa queda en poder del deudor. El acreedor nunca tiene acceso a la casa que se hipoteca o al inmueble que se hipoteca, ¿bien? Lo único que tiene es el derecho de hacerlo vender en subasta. Y en el caso de las servidumbres, la cosa siempre queda en poder, digamos, del titular del fondo pasivo. Ya lo entenderemos cuando veamos las servidumbres, ¿sí? La cosa nunca queda en poder del titular del fondo activo, que es el que goza de una característica de otro. ¿Bien? Por eso son los únicos dos derechos reales que no se ejercen por la posesión. Pero el resto de los derechos reales sí. Entonces se ejerce esta relación de poder en virtud de un derecho real. Pero finalmente tenemos una tercera situación, que esta es la que más conflictiva, pero sin embargo está protegida por la ley, que es cuando esta relación de poder se ejerce sin ningún tipo de derecho. Cuando una persona usurpa, cuando una persona aprende algo en la calle, cuando una persona roba, se comporta como el titular de la cosa. Y se comporta como si nadie más tuviera un poder sobre ella. Y está ejerciendo una relación de poder, está ejerciendo la posesión sin gozar de derecho alguno. Porque el ladrón que roba la cartera se la lleva y se comporta, es un poseedor, porque si reconociera que otro tiene un derecho mejor, no se la llevaría, la dejaría donde está, no arrebataría una cartera, pero se comporta como un poseedor sin gozar de derecho alguno. ¿Sí? Se lleva esta cartera no en virtud de una relación personal ni en virtud de un derecho real. La roba sin derecho alguno. Lo mismo realiza el usurpador, aquella persona que usurpa el inmueble de otro, aquella persona que intenta prescribir el lote que tiene, el lote baldío que tiene al lado de su casa, porque comienza a acercarlo, porque lo limpia, porque empieza a pagar impuestos y construye el quincho de la casa al lado, y entró a poseer de una manera viciosa, ¿sí? Siempre la posesión, cuando es sin derecho alguno, es una posesión viciosa, ya sea, y generalmente en virtud de la comisión de algún acto ilícito, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, la posesión o el hecho mismo de la posesión es tan importante que es el único hecho que está protegido por nuestra legislación. Es un hecho que otorga derechos. El Código Civil y toda la legislación regula derechos, los derechos de los cuales goza cada una de la población, y en virtud de estos derechos que se gozan, me otorga acciones para protegerlos. La posesión es el único hecho, porque la posesión no es un derecho, la posesión es un hecho. ¿Y en qué consiste este derecho? En tener las cosas bajo mi poder y comportarme como el dueño. La posesión es el único hecho regulado por el ordenamiento jurídico y protegido por el ordenamiento jurídico. De hecho, el poseedor tiene derechos aún frente al titular de dominio, que tiene frente a aquella persona que tiene el título, ¿sí? Por la importancia
que la posesión tiene en sí, porque tener esta cosa bajo mi poder, por comportarme como el dueño, por cuidar de algo que no sea mío, por hacer producir una propiedad, si se quiere, aunque no tenga derecho a la misma, ¿sí? Siempre se dice que la ley protege al poseedor diligente frente al titular de dominio negligente, y por eso existe el instituto de la prescripción adquisitiva. Bien, ahora igual vamos a reparar un poco más en eso. Pero vamos bien hasta aquí, entonces, así a grandes rasgos. Voy a dejar de compartir la pantalla porque ahora vamos a ir con otra presentación. Vamos a ir viendo cómo entonces, digamos, cómo vamos definiendo a los derechos reales y la diferencia que existe entre los derechos reales y las relaciones personales. Comprendido esto, primero que todo, que una cosa es cuando hablamos de un derecho que tiene que ver con la constitución del mismo y que va a haber que cumplir determinada formalidad de acuerdo a la cosa a la cual me refiera, y otra cosa es el hecho mismo de tener la cosa bajo mi poder. La mayoría de las veces vienen de la mano, y la posesión es la exteriorización del ejercicio del derecho real, y muchas otras veces no. La posesión se toma por la fuerza o se toma en forma viciosa, y ahí es cuando tengo un poseedor de mala fe, pero que no le quita derechos. La ley igual le reconoce derechos, aún frente al titular de dominio. Y ahora vamos a ir viendo el porqué de este juego. Pero quedó claro hasta aquí entonces lo que son las relaciones de poder y lo que es por otro lado el derecho real. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ir a meternos de lleno ahora en sí, la constitución del derecho real de dominio, y sobre todo el derecho real de dominio respecto de inmuebles. Por eso ustedes ven, esta semana se habilitó la clase de boleto de compraventa. No van a encontrar en el programa un punto que diga específico boleto de compraventa, pero para la profesión de ustedes es tan importante que reparamos un poco más en este contrato, que es un contrato o un camino previo a la constitución del derecho real. ¿Bien? Entonces, vamos a ir con otra presentación. Bien, nos comprenden. Bien. Entonces, vamos a ir con otra presentación que tenemos un resumencito también de esto del... Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿La ven? Bueno. Entonces, las diferencias entre lo que es la relación de poder y el dominio ya la tenemos vista. Otro concepto que tenemos es el de propiedad. Vamos a ver que la misma ley utiliza como sinónimos dominio y propiedad, pero esto tiene que ver un poco con la diferencia que hacíamos recién de cosas y bienes. Cuando hablamos de dominio hablamos de cosas, cuando hablamos de propiedad hablamos de bienes o de derechos, ¿sí? Entonces, uno es propietario de bienes, pero es titular de dominio de cosas solamente. ¿Bien? Esta es una disquisición así conceptual, pero que debemos comprender y diferenciar que tiene que ver o con los bienes o con las cosas, ¿sí? Aunque, como les digo, la propia ley, el propio código a veces se utiliza como sinónimos de dominio y propiedad, no dejan de ser lo mismo, pero tiene que ver con esta connotación también de la diferencia de bienes y cosas. Ahora, ¿cómo definimos al dominio? El dominio es lo define el Código Civil como el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Como decíamos, es el derecho real que mayor cantidad de facultades otorga a la persona dentro de la cosa, respecto de la cosa, perdón. Y dentro de los límites, obviamente, sabemos que ningún derecho es absoluto, todos los derechos se ejercen dentro de los límites que establece la legislación y ahí mismo la teoría del abuso del derecho. ¿Bien? Vamos a esquematizar. Aquí esquematizamos esta definición que nos decía el artículo anterior. Y decimos que el dominio tiene tres caracteres. El dominio es absoluto, es perpetuo y es exclusivo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea absoluto? Cuando hablamos de que el dominio es absoluto, no nos referimos a que es absoluto como derecho real. Obviamente, como derecho real todos son absolutos y oponibles a toda la sociedad. Pero cuando decimos que el dominio en sí es absoluto, implica que es el que mayor cantidad de facultades otorga respecto de la cosa. Este ius utendi, o derecho de usar, de la cosa, el ius fruendi, que es el derecho de percibir los frutos que la cosa me da, y el ius abutendi, que en realidad hoy en día decimos que es el derecho de disposición. Esto está tomado obviamente del derecho romano. De hecho, toda nuestra materia, derechos reales, obviamente como todos los civiles, tienen su origen en el derecho romano, pero el derecho reales tiene la característica de que el derecho es exactamente o prácticamente igual de cómo se ejercía en Roma.
Era tan perfecto el derecho romano que aún hoy los derechos reales continúan existiendo exactamente iguales. Por eso usamos por ahí muchas frases en latín. Pero en derechos reales, en el derecho romano, se hablaba de este ius abutendi, se decía que era hasta el derecho de poder abusar de la cosa. Es decir, que el titular de dominio podía hacer de la cosa o con la cosa lo que quisiera, aún hasta destruirla. ¿Por qué? Porque era de él, nadie se lo podía limitar. Obviamente sabemos que hoy en día los derechos están todos limitados, sobre todo el derecho a la propiedad, que en un principio era absoluto y luego se fue limitando, por limitaciones básicas que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de vecindad, hasta el hecho de la teoría del abuso del derecho. Esta exacerbación de la propiedad privada es lo que llevó al nacimiento de la teoría del abuso del derecho, que nadie puede desatender el fin que el derecho, por el cual el derecho se reconoció al momento de ejercerlo, ¿sí? Entonces es importante. Por eso hoy en día cuando hablamos del ius abutendi decimos que es el derecho de disposición, el derecho de disponer tanto material como jurídicamente de la cosa. Materialmente porque voy a poder renovarlo, cambiarle la finalidad, tirar abajo una pared si quiero, pintar el auto de otro color, porque pues soy titular de dominio, puedo hacerlo. Y desde el punto de vista jurídico voy a poder alquilarlo, constituir otro derecho real, hipotecarlo, prendarlo, o aún desprenderme vendiéndolo. Entonces este ius abutendi tiene que ver con la disposición material y jurídica. Bien, ese es el primer carácter, es absoluto. El segundo carácter del dominio es que es perpetuo. ¿Qué significa que el dominio sea perpetuo? Que no se pierde por el paso del tiempo o por el no uso. Yo puedo tener el dominio con respecto a una cosa, y aunque no la use, no la pierdo. Ni el paso del tiempo hace que yo pierda mi derecho real, ¿sí? Salvo, el único supuesto por el cual puedo perder mi derecho real por el paso del tiempo es cuando viene otra persona y lo intenta usucapir, y lo intenta prescribir. Pero mientras esta otra persona no exista, yo no pierdo mi derecho, aunque no lo use. ¿Bien? Porque el derecho real es perpetuo, hasta que decida desprenderme del mismo si quiero vender la cosa. Pero si no es perpetuo, y de hecho por eso se transfiere directamente a los herederos. Llegado el caso de mi fallecimiento, continúan los herederos el ejercicio de ese derecho, continuando la persona del causante. Bien. Y por último, el dominio es exclusivo. Es lo que les explicaba cuando hablábamos de la enumeración de los derechos reales. No pueden existir dos personas con el mismo derecho a la misma cosa. No pueden existir dos titulares de dominio respecto de una cosa. Si existen, o si existiesen, estamos en presencia de un derecho real distinto, que es el condominio. ¿Por qué? Por la toma de decisiones y cuestiones que plantea el ponerme de acuerdo con otra persona al respecto del destino de la cosa a las cuales los dos tenemos derecho. Bien, hasta acá entonces, estos son los tres caracteres del dominio. El dominio es absoluto, perpetuo y exclusivo. Ahora, ¿de qué manera yo logro hacerme o convertirme en titular de dominio de una cosa? ¿Cómo puedo adquirir el dominio de una cosa? Vamos a ver que dependiendo del carácter de la cosa o de la clasificación, el Código Civil nos va a plantear distintos modos de adquirir el dominio. ¿Bien? Y vamos a cada uno de ellos. Los modos por excelencia para adquirir el dominio son la apropiación, la transformación, accesión, la tradición y la prescripción adquisitiva. Los dos primeros en realidad, la apropiación y la transformación, son dos modos de adquirir el dominio que se aplican en las cosas muebles. A ver, la diferencia entre cosas muebles e inmuebles la doy por supuesta, ¿sí? Las cosas muebles son aquellas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea por una fuerza externa o por sí mismos, y los inmuebles son aquellos que obviamente no puedo mover, ¿sí? O están hechos para que no sean trasladados, o el propio caso de un lote, que obviamente, por eso directamente se le denomina inmueble, un inmueble, ¿bien? Ahora, la apropiación y la transformación tienen que ver con la adquisición de las cosas muebles. La apropiación tiene que ver con el aprender una cosa que haya sido abandonada o que no tenga dueño. ¿Sí? Todas aquellas cosas muebles que no tengan dueño o que hayan sido abandonadas pueden ser apropiadas por otro. Es el caso, por ejemplo, de los peces en los mares. Yo puedo, si salgo a pescar, puedo apropiarme de los peces y hacerlo mío, y como tal adquirir el dominio de los peces. ¿Sí?
puedo apropiarme de alguna cosa que haya sido abandonada, no así si es perdida. La diferencia entre una cosa abandonada o una cosa perdida se presume por el valor de la cosa en sí. Por ejemplo, si yo, o depende, digamos, por el valor de la cosa o la manera en cómo la encuentro. Si yo, por ejemplo, saco una heladera a la puerta de mi casa, eso implica que la estoy dejando libre, la estoy abandonando, para que pase el cartonero y se apropie, ¿verdad? O quién saca una heladera equivocadamente, o a quién que se le cae la heladera en la puerta de la casa cuando la va a entrar. A nadie. Es una cosa grande en la cual trasladarla implica que deseo hacerlo, trasladarla, y entonces como tal, por más que tenga un valor importante, yo me estoy deshaciendo de eso, ¿sí? La estoy abandonando para que otra persona la pueda, se apropie de la misma. Y lo hago si la dejo en la puerta de mi casa, si dejo un sillón en la puerta de mi casa, un colchón en la puerta de mi casa, para que se lo apropie la persona que pase caminando, el cartonero o quien sea que pase caminando. Entonces ahí hablamos de la apropiación. Las cosas se presume que son perdidas si son cosas de un valor importante y me lo encuentro tirado en la esquina. Si yo me encuentro un reloj de oro tirado en la esquina, bueno, no se presume que lo abandoné para que se lo lleve el cartonero, se presume que se me cayó, que lo perdí. Entonces, como tal, la apropiación ya no juega como tal, ¿bien? Pero entonces la apropiación tiene que ver con esto, con las cosas muebles que no sean abandonadas, que sean abandonadas, no aquellas que son perdidas. La transformación es otro modo de adquisición de las cosas muebles, y que tiene que ver cuando una cosa mueble se transforma en otra, ya sea por razones naturales o por la realización del hecho de un hombre. Y ahí habrá que ver quién en definitiva pasará a ser el titular de dominio de esa cosa transformada, según cuál sea el valor que esa transformación le incorporó a la cosa o no. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un camión cargado de troncos de roble, una madera, no sé si realmente estoy hablando, digamos, el ejemplo, una madera que sirve mucho y es muy buena para hacer esculturas. Y aparece un escultor y todos los tronquitos que yo tenía me hace pequeñas esculturas divinas, perfectas, pero bueno, pero yo esa madera en realidad la iba a usar para muebles. O sea, esta persona me transformó la cosa que yo tenía y que era mía. Ahora, esa transformación, el tronco de madera de roble que yo tenía arriba del camión, ¿adquirió mayor valor frente a esa transformación o esa impronta que el artista le impuso? Si es un artista muy conocido, por ejemplo, tiene mayor valor por la impronta del artista que por el tronco en sí. Bien, distinto es el caso de que sea al revés, yo dejé estos troncos que los tenía que llevar para realizar una obra importante y viene otro y me los corta todos chiquititos para que me entren dentro de la salamandra. Ahí le quitó el valor frente al tronco que era más grande. A ver, ¿me comprenden con el ejemplo? Dependerá cuál es la transformación que la cosa sufra, quién le impone esa transformación, si es solo la naturaleza o si es el hombre, y ahí dependerá, en definitiva, el código va a establecer en supuestos determinados quién en definitiva va a terminar adquiriendo el dominio de esa cosa mueble transformada. ¿Bien? Dependerá de imprimirle o no un mayor o menor valor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí también? Bueno, ya cuando hablamos de accesión estamos hablando de cosas inmuebles. La accesión tiene lugar cuando se acrecienta un inmueble, ya sea por un supuesto de aluvión o abulsión, es decir, por ejemplo, en las riberas de los ríos, o sea, aquellos inmuebles que se encuentren lindando con un río, frente a una crecida importante del río, que trae mucha agua y trae sedimentos y trae hasta islotes por ahí o pedazos de tierra que se desprendieron de algún lugar y termina asentándolos sobre mi lote, sobre mi inmueble se acrecienta y acrecienta sus medidas en base a esta accesión que se produjo producto de la naturaleza. ¿Bien? Entonces la accesión es otra forma, puede ser por abulsión o aluvión. La abulsión es cuando eso se da en forma progresiva y con el correr de los años, cuando la marea, por ejemplo, se va retirando, o en los ríos se va retirando y va dejando más espacio ganado al río, o la abulsión tiene que ver de esto, después de una tormenta muy grande y de una forma abrupta, termino teniendo mayor terreno porque se me acrecienta en virtud de todo lo que el río fue acumulando y trajo, y a mí se me acrecentó en unos cuantos metros mi inmueble. Eso es otro modo de adquirir el dominio. ¿Bien?
Estos modos, si bien existen como tales, por ahí no son tan comunes, porque el modo común por excelencia que tiene que ver con la adquisición del dominio es la tradición. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de tradición? También hemos estudiado la tradición como modo de transmisión o modo de adquisición de la posesión. La tradición es el acto jurídico por el cual una persona voluntariamente entrega y otra persona voluntariamente recibe una cosa. Ahí estamos en presencia de la tradición. La tradición es lo mismo, la misma definición, si yo quiero hablar de la tradición como modo de transmitir la posesión, o la tradición como modo de transmitir el dominio. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Que la tradición como modo de transmitir el dominio tiene un aditamento más, y tiene algo más, que es también la transferencia del título. Es decir, que la persona que entrega la cosa es el titular de dominio legítimo de esa cosa, entonces transfiere no solo la posesión, sino que también transfiere el derecho a la posesión, porque puede transferir el título. ¿Sí? Ahora vamos de vuelta con eso. Bueno, y el último modo es la prescripción adquisitiva, que ahora también lo vamos a ver, que tiene que ver con el paso del tiempo. Pero quiero detenerme entonces en el tema de la tradición. Y aquí tenemos esta fórmula que siempre hablamos de que el título más el modo nos da nacimiento al derecho real. Y vamos a reparar un poco en esto. Entonces tenemos que el título más el modo es igual al derecho real. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la tradición, estamos hablando del modo, ese modo suficiente. Es decir, el hecho de que me voluntariamente entrego y voluntariamente recibo la cosa. ¿Sí? Esa es la manera como la tradición debe hacerse. Y cuando hablo del título, no es cualquier título, es un título suficiente. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de un título suficiente? Es aquel que tiene la aptitud para transmitir un derecho real. Es decir, que estoy celebrando uno de estos tres contratos de los que hablábamos al principio, la compraventa, la permuta y la donación. Son los tres actos jurídicos que tienen la virtualidad de transferir un derecho real. Ese es el título suficiente. Ahora, dependiendo del título del carácter de la cosa, o en virtud de qué cosa estoy hablando, si además se me establece una formalidad. Y ahí voy a tener que una cosa tengo que hacer para los inmuebles, y una cosa distinta voy a tener que hacer para las cosas muebles, y una cosa distinta para las cosas muebles registrables. ¿Bien? Entonces, en principio, para constituir un derecho real, sea tanto en cosas muebles como inmuebles, debo contar con un título suficiente y un modo suficiente. Título suficiente, otra vez, es este acto jurídico que tiene la virtualidad de transmitir el derecho real. Mientras que el modo suficiente es la tradición de la posesión. ¿Vale? Voluntariamente entregar y voluntariamente recibir. Ahí adquiero el derecho real. Bien, hasta ahí, esto es igual para todas las cosas. Ahora, vamos a ver que en materia de inmuebles, la legislación nos va a establecer algo más, porque nos va a decir que el título suficiente, para ser tal, debe contar con una formalidad. No basta solamente con la celebración del acto jurídico que tenga la virtualidad de transferir el derecho real, sino que además ese acto jurídico debe estar munido de cierta formalidad, no de cierta formalidad, de algo en específico, y que es el hecho de que el título suficiente para transferir un inmueble debe ser asentado y debe ser realizado en una escritura pública. Si esto no se realiza, el título no es considerado suficiente. ¿Bien hasta ahí? Entonces, para transferir un inmueble, el título suficiente es el acto jurídico que tiene la virtualidad de transferir el derecho real volcado en una escritura pública. Son las dos cosas, volcado en una escritura pública. Recién ahí será considerado título suficiente, que junto con el modo suficiente dará nacimiento al derecho real. Por eso, el boleto de compraventa no puede ser considerado un título suficiente a los fines de transferir un inmueble. Porque ¿qué le falta? ¿Qué le está faltando a ese boleto de compraventa? Título suficiente, que sería la escritura.
Exacto, porque guarda, pero hay que tener en cuenta una cosa. No deja de ser el acto jurídico, el boleto de compraventa es el acto jurídico, con virtualidad para transferir el derecho real, pero ¿qué sucede? Para hacer título suficiente para inmuebles, tenemos una cosa más, que es la escritura. Entonces tiene que estar volcado en una escritura. Ahora, ¿este boleto de compraventa implica que sea como tal inválido? ¿O que sea nulo? Voy a dejar de compartir solo para vernos las caras. Bueno, tengo poquitas caras igual, pero... A ver, el boleto de compraventa, ¿es inválido por no estar plasmado en una escritura pública? ¿O es nulo? No, no ¿Qué es les parece? inválido. No es inválido. No, bien, el hecho de que el boleto de compraventa no esté plasmado en una escritura pública no significa que sea nulo, no significa que sea nulo porque no se cumplió por la formalidad, o no significa que no valga como tal. El boleto de compraventa vale como esta promesa de escriturar, ¿sí? Como esta seña que se firma y esta promesa de escriturar en un futuro. Pero eso no implica que pierda la virtualidad de tal. Lo que pasa es que todavía no transfirió el derecho real, porque no se cumplió con el título suficiente, porque el título suficiente exige ser plasmado en una escritura pública. Pero esto no implica que el boleto de compraventa no sea válido, no implica que no obligue, no implica que no otorgue derechos al adquirente por boleto. Y más todavía, si junto con la firma del boleto se le entregó la posesión, se le hizo la tradición. Ustedes saben que la tradición del inmueble puede ser realizada con el boleto o puede ser realizada con la firma de la escritura. Eso dependerá de cómo se negocien entre comprador y vendedor, ¿sí? Pero entonces, yo puede ser entonces que entre a poseer la cosa en virtud de un boleto de compraventa, pero todavía no escrituré. O sea, todavía no soy titular de dominio, de acuerdo a la ley, porque todavía no tengo el título suficiente, porque el título suficiente es plasmar esto en una escritura. Sin embargo, tengo la tradición, tengo el modo, tengo la posesión del inmueble, ¿sí? Soy un poseedor por boleto, que tiene la obligación en su caso, o el derecho, dependiendo, de escriturar, ambas dos, obligación y derecho de escriturar. Ahora, puede ser que esta escrituración se demore por muchísimas cuestiones, ¿sí? Porque no pago el precio, porque pasa la moneda, porque nos viene otra cuarentena y no podemos escriturar, ¿bien? Porque se muere el titular registral, entonces no hay nadie que en definitiva se presente a realizar la escritura y hay que iniciar un proceso sucesorio. Infinidad de cuestiones pueden suceder por las cuales se puede dilatar el hecho de la escrituración, ¿sí? Si yo como adquirente ya tengo la posesión de la cosa, voy a tener una protección mucho mayor que si todavía no lo soy, ¿sí? Si solo firmé un boleto y todavía no tengo la posesión de la cosa. Y ahí las distintas situaciones irán variando y el derecho del adquirente será distinto, ¿bien? Pero, bien como decían ahí en el chat, el boleto de compra-venta es un derecho personal, es una relación personal entre ambas partes, entre comprador y vendedor. Entre ellos hay una relación personal que va a dar nacimiento al derecho real. ¿Cuál es la relación personal? La celebración de este boleto en el cual nos comprometemos a escriturar. Cuando se realice la escritura y obviamente se entregue la cosa junto, ahí nace el derecho real y ahí va a ser esta relación directa entre la persona adquirente y la cosa objeto del derecho real. ¿Bien? ¿Esta diferencia? ¿Sí? Entonces, el boleto de compraventa no significa que sea válido, no significa que sea, siempre me dicen, no, es nulo porque le falta la forma. No, el boleto de compraventa es plenamente válido y como contrato es válido y obliga. ¿Qué pasa? Le falta plasmarse en una escritura pública para adquirir el derecho real. Pero sin embargo, como decíamos, si yo tengo el boleto de compraventa y tengo la posesión, el derecho que tengo como poseedor es mucho mayor que si no tuviera, por ejemplo, la posesión. Porque sabemos que hoy en día está regulado y lo establece el propio Código Civil, es oponible el poseedor, el quien tiene la posesión y a su vez tiene boleto de compraventa, este boleto de compraventa es oponible frente a los acreedores del titular registral. Porque después nos puede pasar esto. Firmamos el boleto y me entregaron la posesión. Se dilata mucho la escritura, pasan años y no lo hacemos. ¿Y qué pasa si este inmueble, que en realidad yo tengo la posesión y tengo el boleto, es embargado? ¿Sí? Por deudas que tenía el titular registral.
¿Qué sucede? ¿Qué puedo hacer yo? Vienen los acreedores e intentan subastar ese inmueble a donde yo estoy viviendo y además tengo el boleto. ¿Cómo me defiendo frente a esta situación? ¿O qué sucede si yo tengo el boleto y el titular registral hipoteca el inmueble? Porque lo puede hacer, sigue siendo titular registral, aunque haya firmado un boleto. Y me hipoteca el inmueble. Y cuando quiere escriturar, ¡epa! Hay una hipoteca. ¿Pero de dónde salió esto? ¿Qué pasó? Yo estoy viviendo en este inmueble hace varios años. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, frente a estas cuestiones es que el Código Civil nos plantea en uno en realidad que es replicado del Código Civil anterior, pero un nuevo artículo del Código Civil a donde le otorga mayores protecciones al adquirente por boleto. Ustedes saben que el tema del boleto de compraventa surgió de la práctica inmobiliaria. El Código Civil anterior no lo contemplaba en un inicio. Lo contemplaron después leyes que lo fueron modificando y adaptando para proteger a estos adquirentes por boleto, que después se plantean este tipo de cuestiones. ¿Y qué pasa con esta persona que compró de buena fe, que abonó parte del precio, que está viviendo en el inmueble y que después se encuentra con esto? Se encuentra con que alguien lo quiere desalojar, se encuentra con una acción reivindicatoria que puede venir de los hijos del que vendió. Me encuentro en muchas cuestiones que tenemos que resolver. ¿Qué derecho tengo yo como adquirente por boleto? ¿Bien? Vamos a ir a ver que el Código Civil nos plantea, como les decía, en dos artículos esta cuestión. Esperen que les vuelvo, no, esperen que me fui a cualquier lado, acá. Voy a compartir la pantalla si leemos el artículo, el primer artículo principal que nos habla del tema de la protección del boleto de compraventa, y que es el artículo 1170 del Código. A ver si lo agrandamos un poco. Esperen. Ahí está, ahí lo ven. Bueno, ¿qué nos dice este artículo 1170? Dice: el boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. ¿Bien? Entonces, el titular por boleto, es decir, aquel poseedor, aquella persona que tiene el boleto de compraventa, cuando va a escriturar se encuentra con que hay medidas cautelares trabadas, hay un embargo al inmueble por una deuda que tiene el titular registral, pero yo adquirí por boleto. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera podría yo oponer ese boleto frente a los que trabaron la medida cautelar? ¿Está clara la situación? Entonces, yo soy adquirente por boleto de compraventa. Cuando voy a escriturar me encuentro con que hay trabadas medidas cautelares y no puedo escriturar hasta que no se levante ese embargo que está trabado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la ley? ¿Voy a poder hacer algo? Sí, voy a poder hacer algo siempre y cuando cumpla con estas 4 pautas. ¿Sí? Y yo voy a empezar por la de abajo, aunque es la última. Que la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral o posesoria. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver con lo que hablábamos desde un inicio, esa publicidad que tienen los derechos reales? Que me encuentre viviendo. Si yo soy poseedor, y si yo soy adquirente por boleto y a su vez tengo la posesión, tenemos que partir de ahí. Si no tengo esto, poco puedo hacer. Y además nos habla de una publicidad suficiente. Ustedes saben que el tema de los registros de la propiedad inmueble no están unificados a nivel nacional, como sucede, por ejemplo, con los registros de la propiedad automotor. Entonces, cada provincia tiene su propia reglamentación al respecto. Hay provincias a donde se permite la inscripción de los boletos de compraventa en el registro de la propiedad inmueble. No sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, salvo un caso específico que plantearon hace pocos años y que tenía que ver con boletos de compraventa de muy escaso monto, con ciertas compras o de escritura, digamos, luego escrituraciones de este tipo, de esas escrituras sociales que ya hacen y demás, pero en principio en la provincia de Buenos Aires no se inscribe el boleto de compraventa, se inscribe solamente, la regla general. Tenemos estas excepciones, como le digo, que son muy recientes, pero hay otras provincias en las que sí, el boleto de compraventa se inscribe, entonces como tal tiene una publicidad registral, ¿sí? Entonces, frente a la traba de una medida cautelar, ya sé que está inscrito primero el boleto de compraventa. Y si bien no es un derecho real, rige una especie de recuerden, el ius preferendi, que veíamos en la definición al principio de la clase. Pero entonces, si yo tengo boleto y tengo la posesión, tengo que cumplir con las otras 3 características para poder oponerlo frente a los que trabaron una medida cautelar. ¿Cuáles son estos otros requisitos?
que exista, digamos, que haber contratado con el titular registral o poder hacer, digamos, encalonar o eslabonar perfectamente los adquirentes sucesivos. Esto sucede cuando tengo, por ejemplo, sesiones de boleto de compraventa. Ustedes saben que se puede entregar y el boleto de compraventa se puede ceder. Si las sesiones están bien encadenadas, es decir, que el primer boleto de compraventa se realizó con el titular registral y luego este boleto se fue cediendo, esto implica como que hubiese contratado con el titular registral. Entonces, en ese caso, ese requisito debe ser cumplido. El segundo caso es haber abonado, como mínimo el 25% del precio, ¿sí? A la firma del boleto, o con anterioridad a la traba de la medida cautelar, una cuestión temporal. ¿Bien? Y en tercer lugar, que el boleto tenga fecha cierta. Eso es obvio. Y ustedes saben, eso también lo tienen que haber visto en la parte general de la materia. ¿En qué consiste la fecha cierta o cómo adquiere fecha cierta un instrumento privado? ¿Recuerdan? ¿No? Hay que refrescar cosas de materias pasadas. La fecha cierta consiste, que ustedes saben que los instrumentos privados obviamente no intervienen Es ningún funcionario cuando está público. firmada en ese momento y no fue otorgado en una fecha posterior. Exacto. Que obtenga fecha cierta implica que el documento estaba firmado con anterioridad a esa fecha, ¿sí? Y no puede haber sido realizado con posterioridad. ¿Bien? ¿Qué le otorga fecha cierta a un instrumento? Por ejemplo, ahí decían, el sellado está discutido, se otorga o no otorga fecha cierta, porque antiguamente se sellaba sobre el mismo instrumento, y en ese caso podía llegar a ser. Hoy en día el sellado no es así, el sellado uno lo paga, y es una boletita que tengo, la puedo pagar en cualquier momento. Eso no otorga fecha cierta tampoco. Está discutido en la jurisprudencia si otorga o no fecha cierta. Lo que sí otorga fecha cierta es, en primer lugar, la certificación de firmas ante un oficial público. Si yo firmo en presencia de un escribano, no da fe del contenido del instrumento, pero sí de la firma. Entonces, como tal, implica que el instrumento existía para esa época. Otorga fecha cierta también la presentación del documento en un expediente, ya sea administrativo o judicial. Eso implica que la presentación, si el documento quedó registrado en el organismo administrativo o judicial, el instrumento ya estaba realizado y firmado con anterioridad. Y otro supuesto es el caso del fallecimiento de uno de los otorgantes. Implica que si falleció tal día, tiene que haber sido realizado con anterioridad, porque no puede haberlo realizado luego de muerto. Entonces esos son los supuestos que otorgan fecha cierta en un instrumento privado. Entonces, recapitulando, si este boleto que yo tengo, yo adquirí por boleto, me entregaron la posesión, o en su caso se registró el boleto, pagué el 25% del precio, el boleto tiene fecha cierta, y además se puede hacer esta concatenación, o contraté directamente con el titular registral, o se pueden hacer sucesivos los distintos asientos o las distintas sesiones se pueden seguir, implica que puedo oponer este boleto frente al acreedor embargante, ¿sí? Lo que significa que voy a poder tener mejor derecho frente al acreedor embargante, por más que todavía no gozo del derecho real, porque no lo plasmé en escritura pública. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Profesora, una consulta. Sí. Sí, ¿qué pasa? Esto sería un caso ideal, digamos, un boleto de compraventa. Y hay en los casos que, por ejemplo, hay varios boletos de compraventa sobre el mismo bien, digamos. ¿Cuál sería la prioridad de varios del boletos que lo compra? celebrados, digamos, en el mismo momento, digamos, o sea, sobre una cosa se entregaron varios boletos, no es que son sucesivos, sino que se entregaron varios boletos respecto de una misma cosa. Exactamente. Y ahí va a haber que ver, ¿sabes quién va a tener prioridad? Siempre el que tenga la posesión. De ahí el hecho de la posesión tan importante. Si a vos te entregaron la posesión, sos el que más derecho tiene a la cosa, porque ya gozás de tenés otro de los puntos que son necesarios para constituir el derecho real, que es el modo, es la tradición, es tener la posesión de la cosa, tenerla bajo tu poder. Y yo te planteo otro caso. Imagínate que firmamos un boleto con una persona, no le entregué la posesión, esta persona está firmando el boleto, está esperando el plazo, en 90 días escrituramos, y en el medio se lo vendo a otro y le escrituro. ¿Quién tiene prioridad ahí? ¿Quién tiene más derecho ahí? ¿De qué va a depender? El escriturado, me imagino. ¿El escriturado? ¿Pero ¿y quién tiene la posesión? De la fecha.
Habrá que ver quién tiene la posesión, que es otro punto que no les dije, y es por donde hay que Se puede- evaluar. se podría impugnar esa escrituración que está hecha posterior a la posesión. Se podría, a ver, el nuevo adquirente, si la posesión la tiene el que la vendí por boleto, yo vendí por boleto y le di la posesión, y después en todo este tiempo, se lo vendo a otro y escrituro, ¿quién es el titular de dominio ahí? El de la posesión. ¿Es El que tiene titular la de posesión. dominio? ¿Es titular de El que dominio? Si solo tiene el boleto, ¿ya es titular de dominio o no? No. Tiene Si boleto. tiene fecha cierta, sí. Si yo puedo demostrar la fecha y es anterior, sí. ¿Quién tiene? A ver, otra respuesta. El titular de dominio para mí sería el que tiene la escritura, porque se estaría registrado en el registro como ¿Quien tiene la titular de escritura es dominio. titular de dominio? Ahora, ¿no El que- dijimos que para ser titular de dominio que tiene título y modo? Sí, título y modo. Pero, ¿Tiene o sea, modo? ¿Tiene la tradición? ¿Tiene la posesión? no tiene la posesión, pero que tiene No. la posesión Ah. tampoco tiene el título. Y bueno, ¿y entonces cómo resolvemos ese tema? Está lleno de estos temas. ¿Cómo resolvemos ese tema? Puede ser que se pida la anulación de esa escrituración porque ya había alguien con la tradición, con la posesión. ¿Pero la escritura en sí es nula? No. La No. escritura no es nula. La escritura como acto jurídico no tiene ninguna causal de nulidad, no tiene ningún vicio. El único vicio podría llegar a estar, si se quiere, para redarguirla de falsa, es si la escritura dice que en ese acto se entrega la posesión. Vieron que hay escrituras que dicen en este acto se entrega la posesión. En ese caso habría una falsedad ideológica y se podría imputar al escribano, porque el escribano no está entregando ninguna posesión. Si la posesión la tenía yo, ¿cómo la vas a entregar? Ahora, la escritura no es nula, porque es un acto jurídico que se celebra, no tiene ningún tipo de vicio, no hay ningún vicio estructural, son capaces las que le entregan y demás, no tenemos ninguna nulidad en ese caso. ¿Cómo resolvemos ese tema? Y se da muchísimo en la práctica. Ahí tenemos este conflicto. El titular de dominio, perdón, el titular de dominio desde el punto de vista de la escritura, el que tiene la escritura y tiene el título. Él tiene el título. Y es más, imagínense que además este adquirente por escritura hipoteca la casa a otro. ¿Sí? Imagínense este lío. ¿Qué pasa con el adquirente por boleto? Estos son los líos que se plantean en derechos reales, y es, Leonardo, lo que vos me planteabas, y decías, ¿cómo lo voy a aplicar? Y claro, estos son los líos que yo te voy a plantear en el final y en el trabajo práctico. A ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién va a tener una prioridad frente al otro? Eso es lo que vamos a tener que ver estableciendo esto. ¿Es poseedor o no es poseedor? ¿Tiene boleto o no tiene boleto? Pero el adquirente por título no tiene nunca adquirió la tradición, entonces como tal, ¿es verdaderamente titular de dominio? Son todas preguntas que nos tenemos que hacer. Y si la complicamos un poco más, a ver, no, el que está poseyendo, a otro tema que ahora vamos a pasar, el que está poseyendo en realidad es un poseedor ventianal, en realidad es un usurpador, pero hace más de 20 años que está poseyendo el inmueble. Y de golpe se entera que este inmueble se vendió, se transfirió la titularidad, pero nunca se entregó la posesión, si la posesión siempre la tuvo este poseedor. El titular, supuesto titular registral, ¿podría iniciar una acción reivindicatoria frente a este poseedor? ¿Tiene derecho a eso o el poseedor tiene más derecho que el titular, el que compró, sin haber adquirido la posesión? En ese caso, el que tiene la posesión veinteañal, como decís Sí. vos, ese Bueno. tiene el dominio. En ese caso es un caso distinto, bien, si la posesión ventianal la puedo probar, en el proceso judicial yo puedo probar que hace 20 años que estoy ahí, y el juez me ditúa que es así, por supuesto, va a triunfar la prescripción Claro. adquisitiva frente a este titular, el titular por título, digamos solamente, pero que nunca tuvo la posesión. Entonces, cada caso va a ser Y en el distinto. caso anterior, no nos dijiste al final. No les dije. En el caso anterior, a ver, esperen que voy al no tiene más derecho la usucapión, me dicen en el foro. Pero para hacer la escritura hay que hacer la cédula catastral y ahí sale que hay posesión de otro, bien, sí. Pero igual, estas tramoyas se dan igual, y se dan en la práctica. Por más que se haga la cédula catastral, hay muchos agrimensores que la hacen sin entrar al inmueble, la hacen desde afuera, se hace igual, las ventas se hacen exactamente igual. En el caso anterior, sí. déjame decirte algo. Es una cuestión de plazo, porque vos te habías comprometido primero con un cliente
pero después te terminaste ¿cómo se dice? Comprometiendo con otro, ¿no? Exacto. En ese caso tendríamos que devolver la seña o lo que haya pactado con el primero, ¿no? Sería lo más Pero el primero justo. también tiene la posesión, entonces hay que tener cuidado ahí, porque el primero goza de algo que el segundo no tiene, y que es el hecho de la posesión. Ah, Por bueno, eso pero te el decía, primero, claro, tiene la posesión también. claro, que es tan importante el hecho de la posesión. Estamos hablando de un hecho que piensen ustedes que en este caso tiene hasta más protección que tiene el título, pero porque tengo el hecho y porque estoy ahí. Ahí, bueno, habrá que analizar, por supuesto, estos presupuestos también del boleto de compraventa. Primero, obviamente el comprador, el adquirente por boletos de buena fe. ¿Qué pasa con el adquirente en el caso de que tiene el título? ¿Era de buena fe o sabía? ¿Pagó la suma que debía hacer o no la pagó? Y después, por supuesto, aquel vendedor que vendió a los dos va a ser responsable por daños y perjuicios frente a ambos, o frente a aquel que en definitiva no lo adquiere. A ver, el tema es este. Vos, adquirente de un inmueble, me imagino, bueno, no sé, una gran empresa o una persona que tenga muchos inmuebles comprará algo sin saber lo que compro. Uno que va a comprar su casa, lo primero que hace es ir a ver quién está, por quién está ocupada, quién no la ocupa, quién vive. El que vive ahí, vive porque lo puso el otro, porque está alquilando, ¿qué estás haciendo? Entonces son cuestiones que uno como adquirente es la que se habla de la diligencia a la hora de comprar, o el estándar, esto antiguamente se hablaba del buen padre de familia o el buen hombre de negocios. Una persona que va a realizar un negocio no puede decir, oh, me engañaron, sin haber tomado la diligencia del caso, ¿sí? Si yo lo estoy comprando y vivo en esa ciudad y demás cuestiones, distinto es que o serás responsable vos personalmente, o también serás responsable la inmobiliaria que te lo vendió, porque te aseguró que el inmueble estaba desocupado y vos creíste y lo compraste. Entonces siempre va a haber algún responsable. Pero en este caso vamos a ver que si el boleto tiene fecha cierta, si se pagó parte del boleto, si no se escrituró porque se dilató la escrituración por culpa del vendedor o por culpa del comprador. Hay un montón de cuestiones que el juez va a evaluar para determinar en definitiva quién va a tener derecho a eso. Pero la posesión en sí nos otorga este plus del que no goza el titular, el que tiene el título, pero no frente a mí que tengo la posesión. Bien, habrá que, digamos, elaborar un montón de cuestiones. No está dada la solución en la justicia, no está dada como este artículo 1170 que me habla de una medida cautelar, no me habla de una nueva escritura. ¿Bien? Pero podemos, para todos los supuestos, evaluando todas estas cuestiones y ver en definitiva qué resuelve el juez, porque lo vamos a terminar resolviendo judicialmente. Pero sí hay que tener en cuenta que el que tiene generalmente las de ganar es el que tiene la posesión. ¿Sí? Es difícil quitarnos la posesión, bueno, sin un juicio previo obviamente, y viendo sobre todo la buena o mala fe de este nuevo adquirente por escritura. ¿Sí? Porque soy de mala fe, porque a veces sucede, o esa gente que compra el inmueble sabe que está usurpado, pero que dice, bueno, lo compro más barato, me encargo yo de sacar al usurpador. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede si el usurpador me pone la posesión ventañal o la prescripción? Bueno, ahí estoy en el horno y me la puede probar. ¿Bien? Entonces hay un montón de cuestiones que no están resueltas, no hay un artículo que me diga cómo se hace, pero eso será objeto de prueba de todas las cuestiones que puedan suceder. Entonces esto hay que analizarlo desde todos esos puntos de vista. ¿Cuál es la respuesta? Si a mí me preguntan eso en un examen, bueno, analizarlo esto, de todos los puntos de vista. Puede pasar esto si lo tengo en cuenta esto, puede pasar esto otro si lo tengo en cuenta desde el titular registral, puedo tener en cuenta hasta otra variante. Todas las situaciones que se pueden llegar a dar en el caso. Porque la respuesta no está dada, pero se plantea en la práctica y mucho. ¿Sí? El hecho del boleto, sobre todo, el hecho de, hoy en día, a ver, la gente está mucho más informada, pero antiguamente, hace 50 años, sucedía el hecho de que la gente había firmado el boleto y estaba convencidísima de que estaba viviendo legítimamente y ejerciendo su derecho real, y después se da cuenta de que no, que faltaba algo más. O les voy a otro caso, y que tiene que ver con otro supuesto de prescripción, que es el supuesto de la prescripción breve. ¿Cuántos adquirieron un inmueble, firmaron la escritura, les entregaron la posesión, esa escritura se inscribió en el registro, y 10 años después, 5 o 6 años después, me cae una acción reivindicatoria? ¿Cómo me puede caer una acción reivindicatoria? Yo soy la titular registral de esto, yo tengo la escritura, estoy viviendo acá hace tanto tiempo. Y la acción reivindicatoria viene de parte de los herederos del que me vendió, o viene o de los herederos que me vendió, o de los hijos cuando aún está vivo todavía, y plantean la acción reivindicatoria diciendo que
Sí, mi padre vendió, pero mi padre en ese momento tenía restringida la capacidad y no podía celebrar este tipo de actos jurídicos y sin embargo vendió. El acto es nulo porque mi padre era incapaz. Entonces, como tal, la posesión que vos estás ejerciendo y el derecho que vos estás haciendo es nulo. No Pero si adquiriste lo hizo frente verdaderamente el a dominio. un escribano, ¿Cómo? si lo hizo frente a un escribano. ¿Y qué problema hay que lo haga frente a un escribano? Hay personas que tienen la capacidad restringida y sin embargo no se vislumbra a simple vista. Y el escribano no tiene la obligación de librar un oficio al registro de la propiedad para ver si esa persona, perdón, al registro de Estado Civil y capacidad de las personas para ver si esa persona tiene la capacidad restringida. Es ahí donde se inscriben esas medidas. ¿Sí? No es obligación del escribano. El escribano tendrá que librar un oficio, ver si esta persona tiene alguna inhibición, tiene alguna medida cautelar, el inmueble también, pero no ninguna otra cosa. No se fija en eso otro. Y no todas las personas cuya capacidad esté restringida es una persona que a simple vista se le nota. ¿Sí? Hay personas que por ahí tienen algún tipo de deficiencia que a simple vista se nota y hay otras cuestiones, hay otras personas que no. Y el escribano no tiene la obligación, el escribano no tiene por qué cerciorarse o constatar eso. Dice que es de su conocimiento y la persona se presenta, vende el inmueble, es el titular registral del inmueble y lo vende. No tiene ninguna objeción el escribano. Se realiza la escritura y se inscribe. Y luego me entero de que esa persona tenía la capacidad restringida. Entonces esa escritura sí es nula, porque aquí tenemos un vicio, ¿sí? Un vicio en el sujeto, en una persona que no era capaz. Entonces la escritura es nula. Ahora, si yo adquirí de buena fe y estoy convencido de la legitimidad de mi posesión, estoy ejerciendo la posesión de la cosa, y si pasaron ya más de 10 años en que yo estoy poseyendo, en ese caso puedo poner la prescripción breve. Es este caso de la prescripción corta, que debe existir sí o sí la buena fe en el adquirente, no tener una duda. Si yo ya tengo una duda, ya pierdo esa buena fe, porque la buena fe pasa en la convicción que yo tengo de la legitimidad de mi posesión. Y debe existir el título, y a este es al que se lo llama el justo título. El justo título es aquel que reúne las formalidades, que está celebrado en escritura pública, pero está viciado. Es un título nulo, porque tiene un vicio en la persona que transfiere, porque no era capaz o porque no estaba legitimado para transferirlo. Ese es el único vicio, no si el vicio está en el objeto o el vicio está en la forma. ¿Sí? El vicio tiene que estar en la persona que transmite. Si la persona que transmite no era capaz o no estaba legitimado, eso es lo que denominamos el justo título. Ahora, el Instituto de la Prescripción Corta lo que hace es sanear este título viciado. Es un título que está, obviamente, nació como un título nulo, pero si yo ya llevo 10 años poseyendo la cosa y además gozo de buena fe, se sanea ese título. Y si a mí me cae una acción reivindicatoria a los 12 años, yo puedo oponer, ahí me desayuno de que el título es nulo, porque hasta ahí yo no lo sabía, si no, no tendría la buena fe. Ahí me desayuno de que había sucedido esto, pero digo, no, señor juez, yo hace más de 10 años que estoy poseyendo, no sabía de esta situación, y entonces como tal, se sanea el título con el Instituto de la Prescripción Adquisitiva Corta. ¿Ven cómo juega? Ahora, el justo título está plasmado en escritura pública. El boleto de compraventa no es un justo título, ¿sí? Porque el boleto de compraventa, recuerden, es esta obligación personal, que es esta obligación de escriturar, pero todavía no es un acto jurídico que tenía la virtualidad de transferir el derecho real. Eso solo lo tiene la escritura. ¿Está esa diferencia? A ver, ¿qué me decían acá? En el caso que yo haga un boleto de compraventa con un cliente en tanto precio, y en la semana viene otro, me ofrece mayor precio y cierro con el segundo. Bueno, ahí sos responsable, vos como dueño de la inmobiliaria, sos responsable porque vos ya te comprometiste con uno. Si te comprometiste con uno, bueno, cerrás la obligación y es un contrato que debes cumplir. O sea, después, en su caso, si es solo una seña, una cosa es una firma del boleto y otra cosa es una firma de una seña. Tengan en cuenta también estas diferencias. Una seña no es un boleto. O sea, si yo ya firmé el boleto, ya me estoy comprometiendo a escriturar. Es un contrato que debo cumplirlo. Si no lo cumplo, tendré las penalidades que estableció el mismo contrato. ¿Bien? Compro de buena fe, sí, en el caso de la prescripción corta. El corredor tiene la obligación de pedir un oficio al registro de Estado Civil Capacidad de las personas. No tiene ninguna obligación de hacerlo. ¿Sí? A ver, si hay usurpación, no valen los 10 años porque no fue exacto. Si hay usurpación, no hay buena fe. La buena fe solo tiene lugar cuando se da este supuesto de justo título. Porque la buena fe consiste en estar convencido de la legitimidad de mi posesión. ¿Cuándo una posesión es legítima?
cuando ejerzo es el ejercicio de un derecho real. Entonces yo estoy convencido de que soy el titular del dominio, porque tengo una escritura y porque se escribió en el registro y porque tengo la posesión. Esa es la buena fe. Si yo ya tengo una duda, o si yo entré a poseer de otra manera, que no sea a través de la tradición que me hizo el que yo pensaba que era el titular del dominio, ahí ya hay mala fe. Y ahí no rige la prescripción corta, sino que siempre la prescripción larga de los 20 años. Esa siempre está oponible, pero son 20 años, son 10 años más. A ver, y si este supuesto se produce, por ejemplo, a los 8 años, si a los 8 años a mí me inician la acción reivindicatoria, no cumplí el plazo legal. Entonces, como tal, no voy a poder oponer la prescripción corta, pero sí voy a tener derecho a todos los daños y perjuicios que esta situación generó. ¿Sí? Voy a tener derecho al reembolso del dinero, voy a tener derecho a si hice alguna modificación en el inmueble, como poseedor de buena fe. Ustedes saben que los efectos de la posesión de buena fe tienen que ver con todo, en el caso de que el poseedor de buena fe igualmente deba restituir la cosa a otro titular, en ese caso tiene derecho a todas las indemnizaciones, a la restitución de todos los gastos, y otro, digamos, tiene derecho a todo eso y lo establece específicamente el código. ¿Bien? A ver, acá me dicen, dice eso, bueno, a ver, dice. Perdón, la usucapión es a los 10 años y la posesión, no. La usucapión es el supuesto de la prescripción adquisitiva larga, y la prescripción adquisitiva larga es solo de 20 años. La prescripción adquisitiva corta no se llama usucapión, es prescripción adquisitiva corta, solo así, y en ese caso son 10 años que debo tener, además de los 10 años, el justo título y la buena fe. Ahora, la prescripción larga, que es la usucapión, en ese caso son 20 años. ¿Bien? Y tengo que poder probar actos posesorios durante 20 años. Actos posesorios que tienen que ver con el hecho de la posesión. Es decir, que yo tengo que probar que corté el pasto, que alambré, que construí una casa, ¿sí? Son actos posesorios que tienen que ver con eso, con el cultivo, el alambrado, ¿sí? Que lo pruebo a través de cualquier medio de prueba. Testigos, oficios que le libren a la casa de materiales, a ver cuándo yo compré los materiales, lo que sea, cualquier tipo de prueba. Por supuesto, la ley también pide el tema del pago de impuestos. El pago de impuestos no es un acto posesorio en sí, pero sí hace presumir el ánimo posesorio desde el punto de vista que estoy tomando las precauciones para poder llevar este proceso adelante. Entonces eso implica esto precisamente. A ver, se prueba con testigos donde fueron los chicos a la escuela, etcétera. Sí, se prueba con todo medio de prueba, porque la posesión es un hecho, y los hechos se pueden probar por cualquier medio de prueba, ¿sí? Una prueba fácil, que se da generalmente, imagínense el caso de que yo me compro mi casa y tengo el lote baldío al lado y empiezo ahí a limpiar el lote baldío, primero para no tener roedores, después para que no se me esconda gente, después para que no se metan y lo empiezo a acercar. Entonces, una prueba de cuándo empecé a poseer es la propia escritura de dominio de mi propio inmueble. Desde el año 80 yo estoy en esa casa ahí, desde el año 80 puedo haber empezado a poseer el de al lado, ¿sí? Y después hay que arriesgar todo tipo de pruebas, pero como les digo, es un hecho, los hechos se pueden probar por cualquier medio de prueba, no exclusivamente la prueba testimonial, obviamente nos dice la ley, porque al testigo le podemos hacer decir cualquier cosa, tengo que acompañar otro tipo de prueba también. ¿Bien? Bueno. Entonces, está claro este otro supuesto. Diferencien bien lo que es el título suficiente de lo que es el justo título y por otro lado el boleto de compraventa. Son tres cosas distintas, ¿sí? Y sobre todo el justo título es el que tenemos que comprender. Y es justo título, no el título justo. Como una norma de media, el título justo no existe, es el justo título. Así se denomina. Que tampoco es un título putativo. El título putativo es otra cosa. El título putativo es cuando el error está en la cosa que se vende. ¿Bien? Y con el título putativo no se puede prescribir. Lo que se puede prescribir es solo la prescripción corta, es solo el justo título. Cuando el vicio está en la persona que vende. ¿Bien? Entonces. Una pregunta, profesora. Sí. Sí, disculpe. ¿Se puede prescribir un terreno que sea del Estado o que sea fiscal, llamado fiscal? A ver, en principio sí, o sea, digamos, son cosas que, bueno, están fuera del comercio, pero son cosas, digamos, por más que sea un terreno fiscal, sí, porque es lo que sucede con todos esos terrenos fiscales, que la gente usurpa, y generalmente son esos más que nada, bueno, que los que se usurpan, los que usurpa mucha gente, o a donde hay establecido, por ejemplo, una villa miseria, eran terrenos fiscales, y con el tiempo podrían, sí, se puede iniciar el juicio de prescripción adquisitiva contra el Estado. ¿Sí? No se pueden por ahí prescribir esos bienes que están fuera del comercio. Por ejemplo, una plaza. Una plaza es
el hecho de que yo tenga una carpita y que esté carpando en la carpa 20 años porque estoy reclamando lo que fuere, no puedo, porque es una cosa que está fuera del comercio como tal. Pero los terrenos fiscales son terrenos cuya titularidad es del Estado, pero eso no implica que están fuera del comercio. Digamos, son del Estado y el Estado no los está usando para nada en este caso y dejó pasar el plazo para que ellos prescribieran. Pero sí se pueden prescribir. Gracias. Bien, a ver, acá tengo a Andrea, nos dice, es decir, que si compramos un inmueble como inversión y no como para vivir, no nos sirve la adquisición por boleto de compraventa, porque para que sea oponible necesito la posesión. No, obvio que siempre te sirve siempre te sirve. La posesión es tener la cosa bajo tu poder, no es vivir ahí. Si el inmueble es una casa que está cerrada y vos tenés la llave para entrar, eso implica que vos sos poseedora, porque tenés la posibilidad física de acceder al inmueble. Entonces la posesión la tenés. El tema es que te hagan la tradición de la posesión, es decir, te hagan la entrega de la llave. La posesión en los inmuebles implica eso, que te den la llave, que vos tengas la posibilidad de adquirir, no significa que tengas que meterte ahí adentro y vivir. ¿Está claro eso? La posesión es eso, tener la posibilidad física de acceder a la cosa. Imagínense que si no, cada vez que nos fuésemos de nuestra casa perderíamos la posesión de la casa, porque salimos a trabajar. No, porque yo sigo teniendo la llave, sigo teniendo la posibilidad física de acceder. Entonces, como tal, no pierdo nunca la posesión. La posesión la perdés o cuando la entregas o cuando te sacan esa posibilidad física de acceder, cuando te la usurpan, y vos ya no podés entrar porque hay otro metido adentro. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. A ver, ¿y siempre antes de escriturar tiene que haber un boleto de compraventa anterior a la escritura? No, no necesariamente. Eso tiene que ver con el comercio inmobiliario, digamos, el tema del boleto de compraventa. ¿Qué sucede con la firma del boleto? Ustedes saben que para escriturar es necesario que el escribano, digamos, los abogados y los martilleros podemos pedir informes al registro de la propiedad, pero el escribano, cuando se va a realizar una escritura, pide un certificado de dominio. Ese certificado de dominio lo que plantea es el bloqueo registral. Por 45 días, no, digamos, como el escribano ya pidió ese certificado, eso implica que se va a realizar alguna operación respecto de ese inmueble. Entonces, por 45 días no puede entrar el pedido de ningún otro certificado ni la traba de alguna medida cautelar. ¿Bien? Produce un bloqueo que es que para preparar el acto escriturario. El tema es este. Como la escrituración se tiene que preparar, el escribano tiene que pedir certificados, tiene que pedir libre de deudas de impuestos, se tiene que pagar, se tiene que hacer la célula catastral, son un montón de cuestiones que se deben realizar. Entonces, ahí viene el tema de la firma del boleto. El tema de la firma del boleto juega desde este punto de vista, en el que ya nos comprometemos a que vos me vas a escriturar y a que yo te voy a pagar, y que comenzamos con todos los pasos previos que tiene que realizar el escribano para poder escriturar. ¿Podría no firmarse boleto? Por supuesto que puede no firmarse boleto, porque eso tiene que ver con la negociación entre comprador y vendedor y si interviene alguna inmobiliaria o no interviene una inmobiliaria. Si yo le compro el inmueble a mi hermano porque se quiere ir a vivir al exterior y yo se lo quiero comprar, no vamos a firmar un boleto, vamos a decirle al escribano que empieza a llamar, porque estamos en una relación de confianza. Ahora, si yo estoy comprando a través de un inmobiliario, si estoy comprando a alguien que no conozco, si encima no confío mucho, me voy a cerciorar de hacer todo para tener de dónde agarrarme para si no me cumplen. El boleto viene por ese lado, pero tranquilamente puede no firmarse el boleto, ¿sí? Pero tiene que ver un poco con esto, con comprometernos a eso, porque que el escribano pida un certificado implica honorarios del escribano, implica esto, implica lo otro, y ¿quién se hace cargo de esto si vos de un día para el otro me tirás abajo la operación porque quedó en el aire y no firmamos nada? ¿Bien? Entonces la firma del boleto tiene que ver precisamente con eso, porque además, Profesora. digo, a veces lleva mucho tiempo el hecho de la escritura. ¿Sí? Sí. Profesora. Sí. Sí, ¿qué pasa en el caso de que se hace una escrituración por tracto abreviado? Sí. Y en el medio, digamos, cuando se está con este tiempo preventivo, que usted dice esa preparación, ese bloqueo, Sí. se traba una preventiva. ¿Qué pasa? Sí. O sea, una preventiva en contra del que vendió. Por ejemplo, si el que vende lo hace por tracto abreviado, porque, bueno, no es el que escrituró, o sea, es el hijo del que escrituró. Sí. Sí. Entonces, directamente va a escriturar el que compra. Sí.
y Y vos decís, ¿qué pasa el si en el medio el se que traba una vende en medida realidad tiene una deuda. ¿Qué Sí, pasa en pero ese caso? este tracto abreviado por lo general, si es el hijo, se da en materia sucesoria. Ahí ya tenemos un proceso judicial iniciado. Entonces ahí va a haber que ver que de dónde viene esa obligación, de dónde, qué es lo que se está ejecutando, y llegado el caso, por más que se venda por tracto abreviado, el vendedor es responsable de tener que levantar esa medida cautelar porque ya se comprometió a la escritura con otro. O sea, el juego de las medidas cautelares precisamente es ese, agarrarte a vos para que cuando quieras hacer esa operación tengas que pagarme mi deuda porque no te quede otra, porque si no, no se te levanta para que puedas hacer la operación. Entonces, ese es el Claro. juego. Si nosotros no permitimos eso tampoco, este acreedor, ¿cómo lo estamos protegiendo? ¿Ah? La traba Claro. de esta cautelar tiene que ver con eso, y habrá que ver en qué momento entró, y si vos como vendedor ya estás comprometido a escriturar, bueno, vas a tener que levantar esa medida cautelar, de lo como sea, para que poder hacerlo. Generalmente cuando pasa así, en el momento de la venta, también el escribano se va a encargar de levantar el embargo, inscribir por tracto abreviado, porque en ese mismo momento se está pagando al acreedor. Se hace todo junto. Claro. Judicialmente o en presencia del escribano, se arregla por afuera, vamos todos al escribano con todos los expedientes judiciales, y el escribano hace todo lo que tiene que hacer en el mismo acto. Se encarga él de levantar una y inscribir la otra, para eso tenemos al escribano. Por eso cobra tanto el escribano también. Digamos, pero a ver, esa es la cuestión, ¿bien? Pero siempre la cautelar tiene eso. La cautelar es lo que sirve para proteger al acreedor. ¿Cómo lo protegemos? Agarrándolo al vendedor y decir, bueno, ¿querés vender? Mira, acá está. ¿Querés Pagá vender? primero. Mira, te tengo inhibido. Entonces, cuando quieras vender algo, vas a tener que venir a hablar conmigo y vas a tener que pagar lo que me debes. Ese es el objetivo de estas medidas cautelares. Pero obviamente se levantan y punto, se paga lo que se debe y la medida se levanta inmediatamente. Ya está. Perfecto. Claro, lógico. La idea de la medida cautelar no es generar un perjuicio, es agarrarte para que vos pagues. Entonces, si Poder yo te gusta cobrar, el pago, claro. la medida cautelar se la levanta, después la levanta inmediatamente. ¿Sí? No para el Perfecto. presupuesto. Porque acá te va a entrar la plata para pagar lo que tenés que pagar. Claro. Que no lo quieras pagar, pero bueno, por eso te agarraron con la cautela. ¿Ah? Gracias. No, de nada. A ver, acá tenemos algo más en el chat. Profe, Sí, sí. por ejemplo, si un titular de un inmueble, de un terreno fallece y su heredero vende ese terreno y Sí. el trámite está en sucesión, digamos, Sí. El heredero vende el terreno con boleto compra-venta y un poder. ¿Sirve Sí. después si ese fallece y el que compró puede hacer la escritura más adelante? Sí, si el poder está bien hecho y el heredero que vendió era verdaderamente, o eran todos los herederos, o era heredero único, porque después se puede generar el problema de decir que este heredero no era el administrador de la sucesión y vendió sin el consentimiento de los otros. Va a haber que ver todas esas cuestiones, si efectivamente podía hacerlo. Si muere y tenía un poder para escriturar post-mortem, no existía el poder como tal, o había un representante, siempre eso se va a poder hacer. Ustedes piensen que, y si no, si yo me obligué a hacer algo y me muero en el medio, mis herederos tienen que continuar con la obligación. El heredero es acreedor o deudor de todo lo que el causante era titular, acreedor o deudor, se dice. Entonces, si el causante se había obligado a escriturar, el heredero va a tener que escriturar por el causante. Se va a dilatar porque va a haber que hacer el proceso sucesorio, pero hay que cumplir con esa obligación. No puedo el heredero decir, no, yo no lo quería vender, aunque mi papá lo vendió. No, ya está vendido. Y a vos lo único que te toca es terminar el proceso sucesorio para terminar con la escrituración. Por eso ya pasan los 10 años, por ejemplo, y se puede hacer igual escritura por hacer los 10 años y se compró. No, cuidado que el plazo de la prescripción bajó, ya la prescripción genérica no es de 10 años, sino que es de 5 años. ¿Qué sucede con el tema del boleto de compraventa? La jurisprudencia en nuestro país ya tiene dicho que si vos estás en posesión de la cosa, es imprescriptible la acción para escriturar. Si estás en posesión, si no te entregaron la posesión, prescribí a los 5 años. Pero si vos estás en posesión de la cosa, la acción para escriturar es imprescriptible. Ajá. Bien, esa diferencia, tengan en cuenta esa diferencia. Bien, a ver, tenía acá algunas preguntas en el foro. Acá me preguntan, ¿cómo prevenir el vicio del sujeto incapaz? Eso tiene que ver con, digamos, o sea, es raro, es un caso raro, pero puede darse el tema de la restricción de la capacidad. Generalmente cuando se le restringe la capacidad a una persona es porque tiene, sí, ustedes saben, es el proceso, antiguamente el proceso de instaña que se denominaba. Hoy en día se restringe la capacidad a una persona cuando padece alguna enfermedad que no le permite
digamos, realizar determinados actos o no comprender esos actos, y se le incapacita en realidad para evitar que otra persona, digamos, se aproveche de esa. Por lo general se incapacita a personas, por ejemplo, chicos mayores de edad con síndrome de Down, o personas que verdaderamente bueno, no padezcan alguna enfermedad psiquiátrica, psicológica o algún retraso madurativo, que no puedan comprender, aún siendo mayores de edad, el acto que realizan. A la mayoría de estas personas es algo que por ahí a simple vista se le puede ver, ¿sí? Otras personas no, pero en ese caso, digamos, ¿cómo prevenirlo? Habrá que estar bien al tanto, habrá que investigar un poco más, no es necesario pedir un oficio, pero a ver, es raro que una persona siendo mayor de edad, incapacitada, vaya y pretenda vender un inmueble. Puede suceder, es el caso de la inhabilitación de los pródigos, pero son casos muy puntuales, no hay manera de prevenirlo desde ese punto. Y con respecto a un incapaz menor de edad, a simple vista del DNI, sabemos que si es menor de 18 años no puede celebrar ese acto jurídico, ¿sí? Sí, es mayor. Entonces tendrá que verlo el escribano, pero cómo hacerlo, y estudiando un poco bien o conociendo a la persona que vas a vender, el estudio de títulos, con respecto a si es verdadero, está legitimado o no está legitimado para vender, pero bueno, los engaños pueden suceder, ¿sí? No hay que hacer declaratoria de heredero, dice, necesitaría un administrador en ese caso. Bueno, no sé cómo venía supuestamente el caso que estábamos hablando de la sucesión, habrá que ver el caso en específico, ¿sí? En vez de poner un vendedor en la inmobiliaria, voy a poner un abogado. No, el martillero tiene que estar bien asesorado, digamos, el martillero tiene que conocer y tiene que estudiar, eso es necesario. Muchas veces hay muchos martilleros que, yo vengo dando clases de martilleros desde que se abrió la carrera, entonces desde que se empezó a exigir el título universitario, que antes no se exigía, y mucha gente hacía muchísimos años que trabajaba en una inmobiliaria y tenía inmobiliaria, pero bueno, no tenía el título universitario. Y la práctica tiene una cosa y la teoría es otra, y hay que llevar bien la práctica con la teoría. Ustedes tienen que estudiar para poder asesorar correctamente qué es lo que están haciendo o qué es lo que están vendiendo, porque la gente va a caer, muy poca gente va a caer en la inmobiliaria con el título perfecto y todo lindo, van a caer con un, pero yo soy titular de dominio, me vienen con un boleto, o yo soy titular de dominio, es una sesión de no sé qué y que no encuentro el boleto. Hay muchas cuestiones que hay que aprender a asesorar en eso, en saber qué título la persona me trae y de qué manera yo puedo ofrecerlo, ¿sí? En qué estado está, poder aprender a mirar un expediente judicial para saber si está la declaratoria, me está diciendo que la declaratoria ya está, que lo hago por tracto de video y después veo que no hay nada. Entonces, asesorarse al momento de qué es lo que ustedes van a ofrecer, porque ustedes como profesionales van a ser responsables también sobre lo que ofrecen al mercado y en qué negocio meten al comprador. ¿Sí? Entonces es eso lo que ustedes tienen que cerciorarse, ¿bien? Y por eso lo están aprendiendo, hay que estudiarlo bien. A ver, dice, con los gastos de escrituración, ¿cómo sería con respecto al comprador y vendedor? ¿Cuánto tiene que aportar cada uno? Eso depende. Hay ventas a donde se negocia, que el comprador se hace cargo de todo, hay ventas a donde se hacen cargo mitad cada uno, eso depende de la negociación. Por lo general se hacen cargo mitad cada uno de los honorarios del escribano, y por lo general el escribano siempre lo elige el comprador, ¿bien? Pero tiene que ver otra vez con la negociación. Esos son objetos, no lo dice la ley, hay usos y costumbres en cada lugar, y depende con quién te asesore. Está bueno siempre uno compra-venta ir a asesorarse con determinadas cuestiones, si va a ser a plazo, si no va a ser a plazo, la firma del boleto, quién redacta el boleto, hay que tener en cuenta eso, que ustedes ya lo habrán visto en contratos, que hay que ser muy minucioso, pero tampoco exagerar, porque a veces esos contratos largos que uno escribe un montón de cosas se da más para lío que si tuviera menos cláusulas, pero sí tiene que estar lo importante, redactar un boleto bien, que las palabras sean, digamos, que no se dé para manipularlo y para interpretarlo para otro lado. Pero digamos, bueno, eso tiene que ver con la negociación, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la negociación, porque estamos en materia de un derecho personal, recuerden, la compra-venta es un derecho personal. Entonces, como tal, sabemos que rige la autonomía de la voluntad. Entonces, ahora ya, ¿qué es lo que nos juega el orden público? La Constitución del derecho real. ¿Qué significa? Escritura, no puedo hacer otra cosa. Escritura, y tiene que haber tradición, eso lo tengo que cumplir, si no, no existe derecho real. Pero la negociación, que tiene que ver con este derecho personal, rige la autonomía de la voluntad. Entonces, como tal, no tiene límites, podemos pactar lo que queramos. ¿Bien? Aunque, como les digo, cada comercio inmobiliario, cada localidad, cada provincia va a tener ciertas, por ahí, usos y costumbres distintos de lo que se manejan en otros ámbitos. ¿Sí? Porque, qué sé yo, porque es un pueblo chico y la confianza se maneja de otra manera, o por lo que fuere. ¿Bien?
Bueno, ¿cómo vamos entonces? Lo que me interesa de esta clase, yo sé que vemos muchos temas juntos, pero bueno, ya la materia se viene desarrollando hace un tiempo, entonces ustedes ya se presentan acá con la lectura, por lo menos de cierto material, ¿sí? Sé que es una materia muy larga, es una materia para estudiar es larga, pero por eso siempre les hacemos hincapié en que para ustedes lo importante es comprender esta primera parte de la materia, comprender cómo se constituye ese derecho real. Por supuesto tenemos que saber después el resto, pero ya van a ver que estudiar en detenimiento cada uno de los derechos reales después no es tan minucioso para el ejercicio profesional de ustedes. Después por ahí sí, otro derecho real que vamos a tener que estudiar mucho es la propiedad horizontal, desde el punto de vista que también tiene que ver mucho, por ahí muchos después se desempeñan como administradores también de propiedad horizontal, pero bueno, después es el tema de los contratos que ustedes realicen sobre eso, que ahí tiene que haber más contratos, pero a ver, ¿qué estoy haciendo nacer en virtud de este contrato en el cual yo intervengo? ¿Un derecho real? ¿Un derecho personal porque entrego la locación? ¿Sí? Son cuestiones que, bueno, que van a ir viendo y en el cual van a intervenir ustedes y que tendrá que ver con la formalidad y después. Acá me preguntan si el tiempo compartido se inscribe en el registro de la propiedad. Por supuesto, todo derecho real que se constituye sobre inmueble es por escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad, porque ahí tiene que ver con este ius preferendi en el tiempo. Aquellas cosas registrables, como son los inmuebles, o como son las cosas muebles registrables, que sobre todo los automotores, todo el derecho real que se constituya sobre los mismos debe ser inscrito en el registro. Ustedes, por supuesto, van a tener tienen una materia específica, que es la de derecho registral, pero sí tenemos que tener en cuenta algo, y es que la diferencia que existe entre el registro de la propiedad inmobiliaria y el registro de la propiedad automotor al momento de la constitución del derecho real sobre las cosas. El registro de la propiedad inmueble es un registro que se dice declarativo, es decir, el derecho real se adquiere con el título suficiente y la tradición. No necesito la inscripción en el registro. La inscripción es declarativa de ese derecho y hacia la oponibilidad a terceros. ¿Bien? Pero el derecho real se constituye con el título suficiente y el modo. En cambio, en materia automotor, sí, el registro, la registración o la inscripción es constitutiva. La firma del formulario 08 no me hace a mí titular de dominio del inmueble. Para constituirme como titular de dominio del inmueble se debe realizar la transferencia y la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Bien? Por eso es constitutivo, frente a la propiedad inmueble que es declarativo. ¿Bien? Igual eso lo ven ustedes con detenimiento y profundidad en derecho registral. Pero hay que tenerlo en cuenta sí en esta materia. Es decir, si el escribano se olvidó o no pudo inscribir el inmueble, ¿yo soy titular de dominio si tengo título y modo? Sí, siempre. No interesa la inscripción. Ahora, ¿qué pasa? Esta falencia del escribano puede hacer que me caiga una medida cautelar, por ejemplo, del anterior titular registral. Pero eso no va a vulnerar mi derecho real de dominio, que yo sí ya tengo adquirido, ¿bien? Más allá de que falte esta oponibilidad frente a terceros. ¿Sí? Son todos temas que, bueno, de a poquito van a ir descifrando y van a ir viendo de cómo aplicamos todo esto que venimos estudiando. ¿Sí? Porque todo esto tiene un porqué y que tiene que ver con esto, que se les lo van a ver ustedes en la realidad diaria de su quehacer profesional en la inmobiliaria. ¿Bien? Bueno, hablé mucho ya, me duele la garganta. A ver, entonces, esta semana ustedes tienen habilitada la primera tarea. No es una tarea difícil, y la tarea más que nada es para diferenciar esto, las relaciones reales de las relaciones personales, ¿bien? Porque después ya con el primer trabajo práctico nos vamos a detener más en analizar esto desde un punto de vista de un caso, ¿sí? Las tareas saben que no se recuperan, pero las tareas en realidad son para generar las consultas y las dudas. Porque por ahora vienen tranqui con el realizar algún tipo de consulta, y van a ver que por ahí realizar la tarea les va a generar 10 millones de dudas. Bueno, esa es la idea de esas tareas. Por eso en realidad no se recuperan, pero la idea es que las realicen. Es para ir viendo cómo van siguiendo ustedes la lectura de la materia y que se generen estas dudas que a veces desde la simple lectura parece todo sencillo, y cuando empezamos a plantear casos prácticos ahí decimos, epa, sí, me acuerdo me acuerdo las definiciones, pero ¿cómo lo aplico? Bueno, así que esa es la idea. Si se generan dudas luego de la tarea, es plantearlas en el foro, de forma de que todos veamos la respuesta y las preguntas, pues les sirven a todos, ¿sí? Así que para eso está abierto el foro, para ir haciendo la discusión ahí, que cada uno vaya planteando lo que necesite.
Bien. Obviamente están abiertos siempre los canales de consulta, el foro, también tienen el chat. La próxima clase, no recuerdo cómo está agendada, pero está agendada previa al primer trabajo práctico, ¿sí? Así que siempre planteamos las clases previas a los trabajos prácticos para que ahí puedan traer leído un poco el material y podamos aclarar dudas, ¿sí? El 7 de junio es la próxima clase. 7 de junio, bueno, falta poquito, en 15 días nos volvemos a ver, ¿bien? Porque ahí sí ya después viene el primer trabajo práctico. Así que aprovechen, realicen la tarea, lean, traten de tener leído el material para que la próxima clase, más que un desarrollo del contenido, sea un poco estas dudas que a ustedes se les genera con estos casos o estas cuestiones que surgen de la lectura a veces, ¿sí? De material. Recuerden siempre ir a un libro, ahí ustedes tienen varios libros que puedan descargar, porque más allá de los apuntes de cátedra, los apuntes son resúmenes, así que vayan al libro cuando algo no comprendan y consulten todo lo que necesiten, ¿bien? Bueno, nos volvemos a ver en 15 días entonces, y vemos, ahí si tienen más dudas, consultas, y seguimos adelante, ¿sí? Bueno, grabé la clase, así que ahora después cuando me suban el link ya se la subo para los que no pudieron presenciar. Bueno, muchas Nos vemos gracias. entonces, chicos. Muchas gracias, Hasta profesora. luego, buena semana. Gracias, nos vemos profe. en Gracias otro. igualmente. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.